le va? Viernes, chicos, por fin. ¿Cómo cuesta el viernes? ¿Cómo anda, Olga? ¿Bien? Bien. Carroza de fuego me siento. Tan, 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 tan. Chicos, viernes, otro aplauso para el viernes, vamos. Lo único que veo cuando se prenden las luces siempre es a Olmedo que la campera le brilla cada vez más. ¿Cómo le va? Que la apague, sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Quién le robó el amarillo? ¿Macri usted o usted a Macri? No, yo desde hace muchos años que lo tengo al amarillo. Muchos años, habla como yo. Pero ahora el gobierno veo que cambió los colores. Ya el amarillo quedó de Olmedo nomás. ¿Y de qué color es el gobierno ahora? No, ellos tienen, cambiemos, son distintos colores. Varios colores. No es el amarillo puro este. Hay un diseñador gráfico. Hay un amarillo alerta, sí, que puede ser, y un amarillo que brilla. El mío brilla, es el no es alerta. Escuche, ¿y hay alguien detrás de usted, diseñadores gráficos, gente de marketing, publicistas? Hay mucha gente que piensa como la campera amarilla, no tenga ninguna duda. Bueno, está muy bien. No tenga duda. Falta el pajarito a Twitty y están... No, y lo digo con mucho respeto. Usted sabe que yo recorro el país, trabajo en el Congreso y planteo cosas que son la realidad de la gente por sobre todo, ¿no? Algunas más polémicas que otras. Sí, seguramente. Bueno, vamos a estar debatiendo todo lo que ha acontecido el día después del anuncio del acuerdo con el FMI, de esos 50... ¿Cuántos son? 50.000 millones. ¿Cuánta plata? Escríbanlo, hagan la prueba en sus casas. Escribir 50.000 millones de dólares. 9 ceros. Tremendo. No sé si entra en la calculadora. Por lo menos en la del teléfono creo que no. En las viejas no entra. En las viejas no entra, no. Lo que es inflación, por favor. Escupí un poco, ¿no? Qué guarango. No se ve la... no, el HD no lo toma. ¿La saliva? Es eterno este, por favor. ¿Cómo anda, Milei? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Sabés que salí al aire y tenía los pelos como vos y dije antes de salir me pongo algo porque... ¿Cómo está ese pelo? No te animás. ¿Eh? No te animás. No, me he animado cosas peores igual que ese pelo. Sí, la gente decía preguntando si es pelo o peluca. Es pelo. Es pelo mío. Peluca de pelo natural, mirá. Che, bueno, ha vuelto Milei al programa, la verdad que se lo he esperado mucho porque queremos saber cuál es la opinión de un libertario, ¿no? Con respecto a los anuncios del gobierno en el día de ayer. El día después del acuerdo. Explotó el increíble Hulk de la economía. El dólar cerró a casi 26 pesos más allá del anuncio de ayer. ¿De qué modo afectará a nuestra economía y a nuestros bolsillos el acuerdo con el FMI? Un paso muy positivo para la Argentina, porque es una señal de confianza muy grande, respaldo al rumbo económico. Pero lo que hay es una firma y un acuerdo para la gobernabilidad, por el consenso de Washington. Y eso es muy feo, que es una renuncia a la soberanía nacional. A mí me gustaría ver un plan económico más integral, que complete lo que ayer se firmó con el Fondo Monetario, con un programa de crecimiento que aumente las exportaciones. Argentina necesita tener más dólares. Estas medidas habrá que hacer una evaluación una vez que se sepan los detalles en cuanto a cuáles son las condiciones que nos están imponiendo. Las condiciones que pone el fondo proyectan cifras que son muy difíciles, imposibles de conseguir si no es con mucho más ajuste. ¿Y usted cree que esta sociedad aguanta mucho más ajuste? El presidente Macri pudo recoger lo que durante 2 años y pico sembró. Esto es unas relaciones de otra naturaleza con la comunidad internacional en comparación con lo que venía ocurriendo antes. El fondo realmente se siente convencido de que la Argentina puede hacer el trabajo. Bueno, voy a empezar por Reato, que era un periodista antes de escuchar a los economistas. ¿Qué pensás que pasó en el día de hoy? ¿Descomprimió o no el anuncio? Bueno, sí, por un lado las acciones subieron, especialmente las de los bancos, con estos anuncios, pero el dólar mostró que no era para ser tan optimistas como fueron algunos anoche, que decían que acá se solucionaba todo mágicamente. Va a ser un semestre difícil. El gobierno también lo admite indirectamente al rebajar drásticamente la proyección de crecimiento al 0,4% del PBI nada más. A ver qué pasar meses duros. Yo creo que el gobierno insiste en esta fabricación de una ilusión de prosperidad, en este optimismo. Y a mí me gustaría que el gobierno en eso fuera más realista y le contara la verdad a los argentinos, que esto es un fracaso y que nos obliga a un ajuste muy grande. No solo en el Estado,
sino a partir de nuestros ingresos, del salario real, del consumo, que eso va a caer, que el dólar probablemente siga subiendo porque va a acompañar a la inflación, por lo menos. Y eso necesita de un gobierno realista, que le diga a la gente eso y que no persista en esta creación de una fantasía de que todo va a ir bien. El gobierno y sus comunicadores, los colegas, los economistas que vienen y dicen, está todo perfecto. Porque acá la realidad se impone. A ver, ¿cómo le va, Olga? Bien, muy bien, va bien. Dentro de todo, ¿no? Pero yo creo lo mismo que dice Seferino. Pienso que esto no es para celebrar ni para lanzar globitos de colores. Es un velorio esto, ¿eh? No dije No, globitos. No, Sí. para nada, estoy de acuerdo con él en este aspecto. Creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo. Esto no es para celebrar, esto es para ser muy precavidos, es para ser cautos. Esto no soluciona nada. Vamos a tener una deuda superior a la que tuvo Alfonsín cuando asumió el gobierno de la democracia, que eran de 45.000 millones de dólares. Y esto no es un regalo, esto hay que pagarlo. Por otra parte, está la situación de la gente, porque los problemas de fondo siguen. Los problemas de fondo estamos viviendo una recesión, la recesión va a aumentar, el ajuste va a aumentar, van a seguir los despidos, va a seguir una inflación alta, el dólar hoy volvió a subir, hay quienes dicen que el dólar va a seguir subiendo. Entonces no me parece que esto sea ni para celebrar ni para que se diga que, digamos, que se diga una partecita. Esto es el mejor tratado que, para los argentinos. Para los argentinos esto es un desastre. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Lo escucho. Sí, yo creo que no estamos en una situación de crisis, estamos ante una situación de necesidad de un financiamiento para prevenir una posible crisis. En un contexto internacional complicado, donde ya hace muy poquito tuvimos una corrida cambiaria, y entonces el gobierno decidió, creo que acertadamente y de forma muy sensata, ir a obtener una fuente de financiamiento a una tasa baja, la fuente de financiamiento con tasa más baja, que es la del Fondo Monetario Internacional, no para aplicar una nueva receta, sino precisamente para poder sostener un plan de gradualidad, que es lo que viene implementando desde el inicio. O sea, se puede estar de acuerdo o no con esta idea, pero el gobierno viene sosteniendo... ¿Por qué quiere saber toda la gente para qué va a ser la plata? ¿En qué se va a destinar? Esa es la Porque gran siempre pregunta. todo lo que Esa es llega la gran acá, pregunta, ¿eh? la plata que llega acá sabemos que termina en la nada. En nada. ¿A dónde va? No, la Argentina hoy lo que requiere con esto es poder tener un esquema de financiamiento, porque efectivamente tenemos que ir a una reducción de... Adrián, ¿para qué? Es lo que pregunto, lo que todos queremos saber. ¿Para qué? Para cubrir el déficit, porque ¿cómo cubrís el claramente. déficit? Acá cubrís el déficit con emisión, que no podés porque se te va con más inflación, o con aumento de impuestos, que no podés porque nos dejaron una presión tributaria altísima. Tenemos la presión tributaria récord, la gente no puede pagar más impuestos. O sea, no podés aumentar impuestos y tenés déficit. Heredamos un déficit de 7 puntos, ¿no? Así partimos. Tenés que ir bajando el déficit. Ahora, el déficit no lo bajás de un día para el otro, no podés ir a un ajuste drástico, y para cubrir ese déficit tenés que tener un sostén. Y en este caso tenés que acudir al financiamiento. Como se acudió hasta ahora, y se acudió al financiamiento con tasa más baja, que es el financiamiento del fondo, con tasa del 4%. Ahora, recién A que es la los tasa más 50 baja. igual hay que sumar esos otros 5.000 y pico. 6.000. Sí, Sí, ¿no? 6.000. Casi BID, Banco 6.000. Mundial. De Banco Mundial, BID y demás. Ajá, exacto. Ahora, recién lo dijo ¿Para Pérez, qué? ¿no? Escuchen, estamos en uno de los países con más cantidad de impuestos que se tributan en el mundo entero. Y fíjense lo que nos devuelven a los ciudadanos, ¿no? Es una locura. Milei, buenas noches. Buenas noches. Tranquilo, Milei, igual, ¿eh? A ver, Sí. me parece Me da miedo hoy, que, digamos, la visión de los dos periodistas fue la correcta al inicio. Argentina efectivamente está en crisis. El programa gradualista falló, y al fallar nos quedamos sin financiamiento voluntario y tuvimos que ir a un organismo multilateral cuyo financiamiento es compulsivo, ¿sí? Porque se financia con impuestos de los países miembros. Punto 1. O sea, estamos en crisis. Y hay que tener bien claro que estamos en crisis. ¿Por qué? Porque a Argentina se le abren dos escenarios, y esto es muy importante y tengamos responsabilidad en esto. Hay que transmitírselo a la población para que entienda lo que nos está pasando. Hay un equilibrio donde Argentina cumple con lo que está planteando al Fondo Monetario Internacional. Básicamente vamos a hacer un ajuste. Como no vamos a tener contrapartida de inversión porque no hay confianza, porque no hay condiciones para ganar dinero, eso lo que va a hacer es que caiga el nivel de actividad económica, va a caer el empleo, va a caer el salario real, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, en un contexto donde se está acelerando la inflación.
para ponerlo en orden de magnitudes de algo que se pueda materializar, ese ejercicio donde vamos a tener que hacer el ajuste y lo cumplimos, implicaría, por ejemplo, ir a niveles de pobreza del 35%. La otra alternativa es ir la fácil y decir, no, esto se arregla gastando más, esto se arregla con más déficit fiscal, esto se arregla con crecimiento, todas esas estupideces que le escuchamos decir los que iniciaron regularmente. Bueno, si hacemos eso, vamos a volver a fallar en el plan y eso va a generar una crisis descomunal que va a dejar 70% de pobres. Entonces, lo primero que hay que entender es que estamos en crisis, que el programa gradualista falló, ¿sí? Y que como consecuencia de eso tenemos que hacer el ajuste. Y desde mi punto de vista, y ahora vienen las características del programa, si vos querés... Pero ajuste da miedo, explicá lo que sería ajuste. ¿Cómo? A ver, el ajuste, digamos, consta acá, digamos, a ver, no tenés financiamiento voluntario, si lo financiás con emisión monetaria genera inflación, y la verdad que, digamos, o sea, más deuda, digamos, es hipotecar la vida de nuestras futuras generaciones de manera injusta, porque encima es la fiesta que estamos haciendo nosotros, haciéndola pagar a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos y quien fuera. Entonces, digamos, el problema acá radica en que hay que bajar el gasto público. Sistemáticamente, en este lugar y en otros, digamos, con mi colega Giacomini, nosotros hemos explicado cómo se podía hacer un ajuste sin costo social, que constaba en eliminar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo los contratos, eliminando las transferencias discrecionales a provincia también y eliminando de la obra pública yendo un sistema a lo chileno. Lo interesante es que distintos miembros del arco oficialista que dijeron eso no se puede, eso es una ilusión, eso es un delirio. Ahora es interesante porque las únicas 3 partidas que van al hueso hasta el 2020 son estas. O sea, lo que debería darse cuenta el gobierno, que en realidad tiene que acelerar la velocidad del ajuste. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que cuando vos haces el ajuste gradual, significa que los privilegios de la política no ceden y lo que sí ajusta brutalmente es el sector privado, que casualmente es el que genera riqueza. A ver, para que tengamos una idea del desastre que es Argentina, por cada 100 pesos que genera de ganancia una empresa, que son los que crean valor, los que crean riqueza, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, a un mejor precio, por cada 100 que genera una empresa, los parásitos del sector público se llevan 140. ¿Sabes qué quiere decir? Que en una sociedad donde vos pusiste a los parásitos por encima de los que producen, esa sociedad está condenada. Y si nosotros no bajamos la presión fiscal, Argentina no crece más. Entonces, aun cuando fuera exitoso, aun cuando evitemos la crisis, aun cuando respetemos a un nuevo Banco Central independiente y logre bajar la inflación, Argentina va a quedar estancada de por vida. Pero Milei, vos cuando hablas de parásitos hablas de gente. Sí. No, digo, yo hablo de la corporación política. Bueno, fíjate, no. Pero Fíjate ¿cómo con eso? ¿Cómo se hace? A ver, fíjate que cuando yo estoy hablando de qué partidas tocar, no toco a los jubilados, no toco tampoco, digamos, a los planes sociales, no toco el empleo público. Porque, ¿sabes? Una de las cosas que vos no... ¿Y qué tocas? ¿A qué le llamas Bueno, parásitos? a ver, ¿Quiénes? digamos, fíjate, lo dije recién. Eliminar de cuajo los subsidios económicos. En lugar de hacerlo con la torpeza que le usa Aranguren, que solamente tocó el precio... Obra pública, dice él. Sí, No, porque servicios económicos son los subsidios. Dice la eliminación de la obra siguiente, pública. yo tengo la siguiente información. Sturzenegger junto con el ministro de Justicia hicieron una presentación ayer de una parte, digamos, de lo que es el acuerdo con el fondo, de este nuevo Banco Central, etcétera. Hoy la información que circula, lo dicen muchos periodistas económicos y otros economistas, es que Milei y Giacomini hicieron una presentación que fue pública, porque creo que se publicó en el diario El Cronista y no sé si fue académica también. 5 los 6 y que puntos es lo que pide el datos FMI. Que Giacomini y Javier Milei pusieron sobre la mesa técnicos son los que ha tomado el gobierno para ofrecer A ver, como Marito, nueva si qué plan digo. económica. ¿Es No, correcto? tengo entendido que de los puntos que me diga Milei si se sí o no, comparando lo que pide el FMI con lo que había propuesto hace tiempo, hubiese sido mucho más barato que le... Digo, si van a hacerle caso al FMI... Sí, igual no tiene la guita, Milei, ¿no? Para, No, al revés, que el gobierno le haya hecho caso a Milei. No, Entiendo, o sea, aparentemente ha tomado entiendo un que trabajo 5 de de las Milei 6 y ideas del Giacomini, FMI es por lo que eso. propone Milei. No sé si lo puede confirmar o no. Sí, A ver, pará un minuto porque estamos ante El Salvador. No sé si es al revés, no, es no, al revés. O no. O no, Al revés. o no. Sí, Yo a por ver. las dudas estoy cerca de... Escuchá, pero a no ver, sé si es Milei- bueno, ¿eh? Milei, ¿es bueno o malo esto? Me da con un poco de... No, a ver, te cuento, digamos... ¿Es correcto? Está más digamos, serio, lo que está más serio. Hoy- dice Débora Sí, es, se va a es peinar, preciso. ¿viste? No, lo que acaba de decir Débora es preciso y es exacto y también es correcto lo que dice Diego. Nosotros con Giacomini hicimos una propuesta formal. Vos sos ¿sí? muy amigo de Sturzenegger, o eras amigo de Sturzenegger. Yo Lo admira. tengo un...
elevado respeto profesional y humano por Estuvo Sturzenegger. procesado por el blindaje. Aún Milei, cuando no soy amigo de él. O sea, reconozco que es un académico de fuste. ¿Pero vas a trabajar para el gobierno? No. No, digo, yo no... Digo, yo, A ver, digo, ¿cuál es la información que tenés? No, Sí. digo, No. A ver, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Para mí el blindaje es irse a la B, como dice Milei siempre. Sturzenegger, a quien él respeta y admira, estuvo procesado por el blindaje del 2001. Sabemos cómo le fue a la Argentina. Simplemente yo estoy en contra, no estoy diciendo, simplemente información. Lo que propuso Milei con Giacomini es salvo un punto, no recuerdo ahora, salvo un punto, es similar lo que propuso Ahora, él. yo pensé que lo que iba a hacer este gobierno, ni bien asumía, era citar a los 10 economistas pará, más importantes de la Argentina para... ¿no? Si el gobierno va a tomar esa fórmula, no tiene que llamar a Milei entonces. Claro, A hay un todos, tema, sí. A ver. porque lo vimos hace poco a Duhovne y así como trascendió esa foto de Duhovne con muchos economistas, algunos que fueron pata de No, es que lo tiene que económica llamar a Milei para de aplicar lo que Scioli, Milei propuso. todos hablan y el presidente también. De hecho, se ve la reunión ahora de Labaña con Macri. Exacto, hay reuniones permanentes y hay consultas, no sé si alguna vez lo habrán llamado. Pero Lo escucha que- 2 o 3 nada más. Bueno. Artana, hasta donde yo Bueno, sé, lógico. Daniel Artana. Vos después podés determinar. Ahora buscamos un dentro Mesías, la Argentina del- busca un... Pero ¿de qué del se pantallazo. trata la Acá lo que propuesta marcan Milei? tuyo, perdón, una cosa, lo que Claro. marcan Sí, tuyo Santiago. es que vos tendrías la idea para desarmar algo que hoy es muy compleja, que son las La bomba de LEVAX. las O para LEVAX. que exploten 1000 pedazos. Acá- bueno, Ojo. o sea, hay dos alternativas, como dice Diego. Pero- o puede salir, perdón, puede Pero salir puede- bien o A puede ver, salir ¿cómo va por mal. la Porque Oiga, yo no entiendo sí. cuáles son los puntos y entonces Bueno, creo por que eso, también la te los gente del cuento. otro lado no resumir? entiende Sí, cuáles son los digamos, puntos. son 6 puntos, o sea, la ¿De reforma los monetaria cuales? que nosotros propusimos, que en realidad la opción de primer mejor para nosotros es eliminar el Banco Central, ¿no? O sea, pero en el caso que no nos dejan eliminar el Banco Central, ¿sí? Acá el diputado Olmedo, digo, le gusta la idea de eliminar el Banco Central, así que digamos, algún adepto tengo. fíjate por dónde viene Pero, la mano, a ver, ¿no? veamos el punto. O sea, es una reforma de la Carta Orgánica, eso está en esta, digamos, propuesta, básicamente que el Banco Central se dedique a controlar la inflación, primer punto. Lo otro es dejar de comprar los dólares que vienen del financiamiento, porque eso generaba emisión monetaria. Dejar de financiar al fisco, porque eso también genera emisión monetaria. Entonces, todas esas cosas que son canillas que implican emitir dinero y por ende implica generar inflación. Otra de las cosas que nosotros proponemos es que el tipo de cambio sea flexible. Es muy interesante. Hoy Eso todos va a suceder. Sí, a ver, hoy estaban todos alterados porque el tipo de cambio saltó 60 centavos. Primero les cuento. O sea, hay una punta compradora y una punta vendedora. Se estiró nada más que la punta vendedora. Y además les cuento que el Banco Central, para que se den una idea, el promedio que se opera en ese mercado en el mes son 800 millones de dólares. Y cuando vienen los momentos de mucha turbulencia, 2.000. El Banco Central había puesto una valla de 5.000 millones. Y hoy la sacó. O sea, quitó 5.000 millones del A ver, mercado. Vamos y de a el- poco porque y el no se tipo de cambio entiende. saltó Sí, poquito. sí, nos perdemos, es mucha información. Sí. Acaban de dar una primicia que es la irrupción en la política económica, hablamos potencialmente, ¿no?, de Milei y su socio. Olmedo. Sí, hace 3 meses en este programa yo le dije que estaba totalmente de acuerdo con la idea del economista Milei y a las pruebas me remito, compartimos y trabajamos en conjunto viendo cómo solucionar los problemas del país. Él es un técnico, Esto es por ¿no? intratable, chicos. Esto no sé si es bueno o es malo también. Acá se juntaron, se conocieron como en un boliche. Podés ir de jefe de gabinete. No. Él es Yo un, no estoy para él es esas un cosas, sí. técnico. Yo voy a ir a lo práctico y Tenés lo cuidado, respeto como Santiago, porque técnico mañana te llaman a vos. que tiene los temas técnicos. Vamos a la No Argentina. sería tanto mejor Mañana te mirar llaman por a vos. sentido común. Sí. Yo A quisiera ver. ir a la Argentina profunda, la que yo vivo día a día. Si los 50.000 millones eso lo ponen para apoyar a las industrias, al agro, A la educación. a la educación, acá hay que dar un shock educativo en el buen sentido, oficio. No que la plata sea para los planes, ni menos para pagar el aborto, ¿no? O sea, eso de que lo Es de otra lado. discusión, No, con no, respeto, bueno, le pido, por no, favor, el no, tema. no le Sí. quiero cambiar el ¿Cómo tema, va a ser pero para pagar Sí, los por favor, abortos? no, No una me barbaridad, digas, no, polémica. decir, a ver, Es sí. tema serio, Sí, Olmedo, por sí. favor. soy muy serio. Pero Pero disfruto no me- Olmedo. Por eso el Pero dinero... el tema del aborto no tiene nada que ver bueno, en ese pero tema, perdóneme. no tiene nada que No, ver. bueno, pero No lo perdóneme. ponga Estamos ahí. en El dinero, serio. si lo vamos a usar para sacar un país adelante, ¿Qué? bienvenido Si el tema del sea. aborto no es un Si país lo adelante. vamos a usar para tapar cosas, y lamentablemente vamos a vivir de crisis en crisis. A ver, Señor, para que lo tengo acá, Fermo, que es muy claro. Contanos qué pasó hoy, después del anuncio de ayer. Bueno, primero, ¿para qué llegaron los dólares? Que se están preguntando para 2 cosas. Y esas 2 cosas tienen consecuencias antiinflacionarias que son buenas. Primero, el Tesoro va a poder usar esos dólares para seguir financiando el déficit, lo cual implica que el Banco Central no va a tener que emitir pesos para financiarlo. Eso va a ayudar para desinflacionar. Otra cosa que es importante,
Una parte de esos dólares van a ir para que el Banco Central reciba del Tesoro lo que el Tesoro le debe como concepto de adelanto transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Banco Central emite para que se financie el déficit, ahora el Tesoro te lo paga. ¿Qué implica? Hay dos fuentes por las cuales el Banco Central ya no emite más y eso le permite a Sturze desinflacionar por los próximos 3 años. ¿Es buena noticia? Sturze, Sí. ¿vos sos amigo también? Fue jefe mío, Federico, hace 10 años atrás Pero le en el quieren rol sacar académico. el Banco Yo le he Central. criticado mucho a Federico en este tiempo, pero le tengo un gran respeto académico, sin duda. ¿Cómo no sabes? Es un doctor del MIT, por supuesto que se lo una tiene que logia tener. los economistas. No, Sí, pero por acá supuesto. esto es- Pero a ver, eso me estoy no poniendo implica nerviosa, que una persona le tenga un respeto intelectual a otra. No implica que no lo podamos criticar. Creo que se equivocó muchísimo en la crisis de mayo. Lo he criticado muchísimo en la prensa, pero eso no implica que uno le tenga un respeto personal y académico, por supuesto. Me encanta este programa, me encanta, es muy importante este programa. ¿Viste? Todo sale de acá. Federico, Sturze, Sí, el Fondo Olga, Monetario. por ahí terminás de canciller en cualquier Sí, momento. a ver, acá, Sturze, ¿qué este puesto nombre. querés vos? Embajadora en México Embajadora, puede ser. claro. Nosotros ya No. pusimos al titular del INDEC. ¿Cuánta gente salió de Una acá? gobernadora, ¿querés una gobernación o no? Acá ¿Qué está te gustaría? fuerte. Eso sería un desastre. Como Daniel político. Mochnik, buenas ¿Cómo noches. estás? Lo escucho, por favor. ¿Qué tal? Mirá, acá se ha planteado, se ha descrito absolutamente en detalle lo que el contenido del acuerdo con el fondo. Este es el 19 o 18 stand-by desde el año, desde la caída de Perón, del 56. Hay una característica muy notable en este stand-by. Y la característica notable es que se hizo muy rápido. Los otros stand-by demoraban 3, 4, ¿A qué 6 se le llama meses. stand-by? Al tipo de en la préstamo que nos economía. dieron. Al acuerdo, Al acuerdo en sí mismo. A firmar. al Sí. acuerdo de donde se fijan condiciones, Sí. las condiciones que son absolutamente rígidas, ¿no? ¿Y A por mí qué lo se que me dio tan preocupa- rápido ahora? ¿Cómo? ¿Por qué se dio tan rápido ahora? ¿Por qué se dio tan rápido ahora? Yo no me lo puedo contestar en este momento, no lo sé, pero creo que acá hay un interés de que en América Latina el ejemplo Macri se extiende en el continente y no que retornen los populistas. Creo que este es el detalle especial que tiene este stand-by. Pero además tiene consecuencias políticas. Acá lo que hay que ver, más allá de las explicaciones económicas, son las consecuencias económicas de todo esto y el golpe brutal para el gobierno. Es decir, ¿cómo va a ser el gobierno para recomponer fuerzas en un momento en el cual se ha perdido la confianza? Daniel, le hago Si una pregunta. un segundito. Sí. Viene el desempleo. Viene el desempleo de manera muy, muy terminante. Viene la crisis de la pequeña y mediana empresa. Va a haber que me digan o no los economistas aquí presentes, va a haber sin duda alguna un cercenamiento de las importaciones. ¿Sí? ¿Cómo vamos a sustituir importaciones? ¿Sí? ¿Cuál es la problemática futura que se presenta más allá de lo ya explicado hasta ahora? Esto tiene un alto voltaje político, mucho más que económico. Esa es la clave para A mí. ver, Olga. Te vi preocupada Sí. cuando arrancaste el programa. No, es que si digamos un poco lo que dice Daniel es el tema de que esta cosa que está dando vueltas de que el Fondo Monetario está tan predispuesto, lo hizo tan rápido por el tema de los populismos. Primero, que aquí enfrente a Macri no se ve ninguna candidatura o alguien que se esté candidateando desde la oposición. Por otra parte, en julio hay elecciones en México que es ya. Andrés Manuel López Obrador, a quien muchos catalogan de populista, va a ganar las elecciones y creo que va a arrasar en México. Con gran resistencia de los empresarios. No, ya arregló con los empresarios. Los empresarios mexicanos son muy pragmáticos, ya arreglaron. Con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios ya arreglaron. Todo se arregla ahí. Es todo plata. Pero va a ganar. Porque la gente está harta en México y es la segunda economía de América Latina. Claro, y México sí. importa mucho a Estados Unidos. O sea, no sé lo que va a pasar. Porque si Trump decide cortar el TLC, que bueno, que es un poco lo que plantea Andrés Manuel López Obrador, es decir, no quiero saber nada con el TLC, el Tratado de Libre Comercio,
Pero es eso. Después el resto de América Latina, ¿cuál es el otro Pero populista, entre comillas? ¿sabés que yo lo que siento todo el tiempo? Es que buscamos, a ver, Seferino, ayúdame con esto. Necesitamos a alguien que nos salve. Buscamos un golpe de suerte, un mesías, que ganaron la lotería, algo, digamos, el golpe de efecto. Y esto lo que compra es tiempo. Compra tiempo, Sí. pero Ferma decía, el acuerdo con el fondo va a ser doloroso, pero tiene algunas cuestiones positivas. Tiene dos. La primera, la posibilidad de bajar la inflación. Va a ser doloroso, pero se puede hacer. Y lo segundo, que me parece que vos decías y no terminaste, es desarmar el mecanismo de las LEBAC y bajar la tasa de interés, que es fundamental. O sea, esas las LEBAC hay que hacerlas, hay que terminar con eso, porque la tasa de interés esa es inaccesible para la producción. Acá está el inventor de la forma esas son de las hacerlo, dos cosas. Milei, Claro, ¿o no? bueno, importante claro, que justamente ese que es se el entienda punto. esto. Es clave, explícalo. ¿Qué es clave? ¿Qué es clave? A ver Es si... clave Claro, que se a ver, desactiven ¿qué es las lo que LEBAC. pasa? Terminar con las Las LEBAC, LEBACs claro. que vos tenés ahí, digamos, que viste que vienen los vencimientos, ¿cuál es el problema? Que la gente no las quiera renovar, que tengas que emitir y se te dispara la inflación y tenés un desastre. Tenés... Para pagar, sí. Exactamente, o sea, porque si no te las renuevan y emitís, tenés un desastre inflacionario. ¿Qué es lo que tiene el Banco Central? El Banco Central en su activo tiene algo que se llama letras intransferibles, que eran los bonos que les daba Cristina al Banco Central cuando sacaba las reservas. Lo que va a hacer el gobierno es cambiar esos bonos, lo que va a hacer se lo va a pagar en pesos. Entonces, ¿qué pasa? Saca pesos del mercado el Banco Central de esa manera. Entonces, le permite soltar LEBACs, desarmar posesión de LEBACs y la cantidad de dinero no cambia. ¿Qué es lo que es importante de esto? Que si vos desarmás la bomba de las LEBACs, la inflación potencial en Argentina se derrumba. La potencialidad de un Rodrigazo se derrumba. Entonces es muy importante para bajar la inflación de acá hacia adelante Pero y darle esa idea credibilidad. tuya, a ver, para Sí, exacto. clarificarlo, esta idea concreta. Sí, es mía, sí, es de mía y de Giacomini. Este andamiaje técnico que acabas de explicar, ¿lo escribieron ustedes en un paper? Pará, ¿Lo presentaron? sí, no sé si está acá en dos y libros. el gobierno ¿La lo tomaron o es tomó? casualidad? ¿Lo La tomó? pregunta ¿Te es, llamó? la pregunta es, ¿tomaron tu idea o es casualidad que coincide el momento crítico en que estamos, que es la única solución, o realmente crees que te escucharon o te leyeron y esta es la salida que tiene el país? A ver, nosotros hicimos la primera propuesta, la hicimos en el ¿Pero 2013. la tomaron o que coinciden casualmente los...? A ver, la hicimos en el 2013, la mejoramos en el 2015 y yo creo que frente al fracaso de cómo está funcionando el modelo de metas de inflación, ¿sí? Y que quedó manifestado en la primera parte de este año, pensemos que la inflación hoy, ¿sí? Si tomo los últimos 12 meses, 26. Si tomo el último cuatrimestre y lo anualizo, es 32. Hoy hubo una estrategia de tomar desde junio 2018 No, a pero junio 2019. eso es lo que quiero explicar. Si tomo la del último mes y la anualizo, estoy en 38. Si tomo los datos de alta frecuencia, estoy en 42. Es decir, tengo un problema grave, tengo que cambiar la estrategia. ¿Sí? Entonces me parece que esto tiene que ver también con cambiar la estrategia de lucha contra la inflación. ¿Por qué dijiste recién Porque, que va a bajar claro, la inflación? a ver, de junio a junio. porque cuando vos dejás de emitir, Baja. la inflación cae. Es decir, va a tardar unos meses, pero va a caer. Por eso es fundamental cerrar los grifos de emisión. Entonces, para que la propuesta mapeara perfecta con la que nosotros hicimos con Giacomini, tendrían que pasar a controlar agregados monetarios. El problema es que si Sturzenegger aceptara eso, al haber defendido el sistema de metas de inflación, tendría que renunciar. Ese es un punto. Y lo otro que lo que tenemos que pero yo entender... te digo, entonces, por favor, no le va a déjame gustar esto. Sturzenegger. A ver, esto es muy importante. ¿Lo ¿sí? querés renunciar No, ya? no, ¿Querés la silla esto, esa vos? no, esto es muy ¿No? importante. No, esto es muy importante. A ver, lo que yo digo es, ojo que igual que la política monetaria es condición necesaria para el éxito, pero no es suficiente. Lo que hay que cambiar acá es la política fiscal. Y a pesar de que el Fondo Monetario ahora nos empuja a salir del gradualismo de ritmo de tortuga embarazada a un poquitito más ligero, embarazada. ¿sí? No alcanza. Necesitamos que vayan al hueso. Pero desde mi punto de vista, del lado del Ejecutivo, o hay impericia, o hay cobardía, o las dos cosas. Eso de desarmar la LEBAC cuesta plata, ¿eh? Yo le quería a Javier preguntarle, ¿a cuánto debería estar hoy el dólar? ¿Te puedo contestar? ¿Sabes qué opino yo de los economistas que te dicen cuánto debería valer el dólar? Sí. Que son unos chantas mentirosos. No existe forma ni modelo matemático que permita calcular algo así como el tipo de cambio de equilibrio. Vos sabés Solo que de acuerdo de intereses. vos sabés que si se pudieran calcular los precios de equilibrio, el comunismo hubiera podido hacer cálculo económico y la Unión Soviética hubiera sido un éxito. Y sin embargo fue un fracaso en lo económico, en lo social y ¿Pero lo cultural. Kirchner no tenía un dólar mucho más alto? Está bien, pero a ver, es que el problema es,
Mirá, es imposible determinar ese número. Entonces, ¿sabes qué? Que lo determine el mercado. No existe la persona que pueda determinar ese valor de equilibrio. Si quieren les doy una explicación de por qué eso es imposible. A ver, para agregar a esto, las economías normales en el mundo no tienen el dólar controlado. Tienen el dólar que nos están pidiendo que tengamos nosotros ahora. Exactamente. Que el mercado diga como la leche, como el azúcar, como el pan, como la manteca, que el mercado diga cuánto vale. Pero tienen ciudadanos más normales. Bueno, pero son que si no, pero perdón, si no vamos a lo, economía más a ver, sólida. pero perdón, si no vamos al objetivo de esto, porque a ver, controlar el dólar que tiene muy, desde el punto de vista del dirigismo es muy lindo, tiene un costo. El costo es, ¿sabes quiénes pagamos controlar el dólar? Todos nosotros, con nuestros Rubén, impuestos. Pero pará, no es el Rubén, dólar pero que no sube. controlar el dólar en Rubén, un país. ahí es el peso que cae. Es el peso que cae. Exacto, esa es la respuesta. Es el peso que cae. Y si dejas de emitir... Déjame un segundito, déjame un segundito. Tenés razón. Lo normal es ir a eso y creo que el camino que nos están marcando es que hay que ir a eso. El otro día, cuando hicieron el anuncio, el presidente del Sturze, que tiene todo el derecho del mundo él a decirle Sturze porque lo conoce mucho Fermo Sturzenegger. Ya le quedó, ¿eh? Sí, pero tiene todo el derecho del mundo de decírselo. ¿Qué cosa? Perdón. No, porque ella se rió de que vos le habías dicho No, me Sturze. encantó, a mí me encantó. Todo el mercado le dice Sturze. Claro, obviamente. Sturzenegger el otro día cuando... Yo le digo Sturzenegger, disculpa. Bueno, está bien, el otro día el mercado se le dice Sturze. Sí. Sturzenegger, de alguna manera un poco relativizó, porque recuerden, cuando lo anunció dijo, bueno, pero eso no implica que si hay distorsiones fuertes podemos seguir interviniendo. Es decir, creo que fue una manifestación política, claramente, de Sturzenegger para traer tranquilidad. Ahora, lo que tiene que quedar claro es algo. Cuando seamos civilizados, cuando podamos tener un control de la inflación porque controlamos la emisión y no tenemos que financiar más al Tesoro, creo que una de las grandes batallas culturales que tenemos que tener es aceptar que el dólar tiene que ser libre. Igual me parece que hay que ser responsable porque esta plata no la van a devolver ellos, la vamos a devolver todos. Y tienen que decirnos en qué se va a gastar todo esto. Pero te lo están diciendo, mirá, en eso que hablamos de desarmar las LEVAC, que es clave, ahí se nos van a ir 25.000 millones de dólares. La mitad. Bueno, pero te sacás un clavel de encima total. Había otra forma de hacerlo. Con ese tema, había otra forma de hacerlo que a era ver, compulsiva. A ver cómo. Vos reemplazabas esos papeles por otros papeles. Sí, pero no es gratis. No es Pero es gratis. gratis hacerlo compulsivo porque Era- el daño sobre la actividad Nada es es gratis. mucho más grande y dura muchísimo más Y años. los bancos no es gratis no les eso. gustaba tampoco. No, pero no, Seferino, no. ¿Sabes por qué? Porque si lo haces compulsivo es como un default. Y si vos vas a un default, Ahí estaba el dividida la derrumbe en el nivel de actividad económica es colosal. Entonces, no es trivial eso. No, yo ahí no puedo, digamos, me parece que utilizar mecanismo de mercado es mucho mejor. Y esta forma de limpiarlo es la forma natural. ¿Sabes por qué? Porque esas LEVACs no están ahí de casualidad. Esas LEVACs, ¿por qué ocurrieron? Se sacaron del mercado para que no haya una hiper, ¿sí? ¿Por qué estaban esos pesos ahí? Porque en realidad, durante el kirchnerismo, vos controlabas el tipo de cambio y no dejabas que la gente comprara dólares. Entonces, y además el Banco Central financiaba al Tesoro. Entonces aparecían pesos. Si los pesos estaban ahí, sobraban, no sabías qué hacer. Eso pasó 2 veces en la Argentina. Pasó en el 59 y pasó en el 75. En ambos casos, cuando abriste el cepo porque te quedaste sin dólar y la inflación pasó de 20 a 120 en el primero, de 30 a 180 en el Rodrigazo, con el ritmo de emisión que traía Argentina, que era el 47%, más la bomba de los futuros, que te llevaba la emisión al 80%, multiplicado por 6, hubiéramos tenido una hipermoderna de 500%. Por eso, digamos, a Sturzenegger hay que levantarle un monumento porque durante los primeros 10 meses, cuando controló agregados monetarios, evitó una hiper. Eso es lo que se decía en la bomba. Esa es una de las bombas, exacto. Lo que hizo de Sturzenegger la desactivó. Ahora, sí, pero digamos, ¿dónde está escondido eso? Y está escondido en las LEVACs. Entonces, lo normal, ¿sabes cuánto era lo que sobraba en ese momento? El equivalente de hoy de 25.000 millones de dólares. Es decir, por eso es el número que quieren sacar. Ya voy. Es naturalmente ¿Pero deuda ¿sabes lo que eso. pasa? Al 98%, 99% de la sociedad quiere saber qué va a pasar mañana cuando vayas al supermercado, qué va a pasar de acá al mes. Mira, vamos a tener menos empleo. Algo doméstico. Vamos a tener menos empleo. La guita te va a alcanzar menos, ¿sí? No vas a va a poder haber viajar más al pobres, va a haber exterior. más indigentes. Vas a tener aceleración inflacionaria por lo menos hasta mitad de año y te diría algún que otro Mitad de mes año más. ahora. Pero Sí. entonces la Digo, gente tiene razón de estar tan malhumorada de que no ve un futuro a mediano plazo. No, pero Olga, ¿sabes O sea, cuál es el problema? A ver, con este equilibrio nos vamos a 35% de pobreza. entiendo. Con el otro nos vamos a 70%. Yo entiendo. Entonces, hoy no te queda otra que elegir entre dos males. Entonces, me parece que necesitamos una fuerte dosis de responsabilidad
por parte de todos los que comunicamos que estamos en un escenario de crisis y que si hacemos las cosas bien, sí, la vamos a pasar mal, pero hay una luz al final del camino. Pero lo si tendría que hacer hacemos, el gobierno. si hacemos locuras, nos vamos a dar una piña, vamos a estar todos peor. Adrián, ¿por qué no lo comunican así, como lo está haciendo Milei? No tan vehemente, yo estoy no ayudando también, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no lo comunican bien? Porque lo que está diciendo Milei es algo muy O delicado. nos dan el cargo, Muy qué sé serio. yo, algo. Sí, a ver. Los viáticos. Yo creo que es una discusión de hace bastante tiempo de por qué el gobierno no comunicó el nivel de crisis heredado. Ahora que estamos peor, ¿eh? Pero yo Sí, a ver, peor que... quiero decir lo siguiente. Desde luego que la situación amerita pensar que nosotros vamos a tener una inflación mayor de la prevista, eso es así, y que la economía va a crecer menos que lo que se preveía. Está en el primer tiempo. Esto es efectivamente así, ha tenido un impacto la corrida, y el impacto es ese en la economía real. Ahora, yo digo una cuestión. ¿Qué es lo que seguimos pensando? ¿Qué es lo que seguimos pensando? Que una economía tan desordenada como la que se recibió, hay que poder ordenarla lentamente, que es lo que se está haciendo. Pero la ordenaron muy mal. Bueno, déjame, yo te escuché atentamente. Ahora te contesto, quédate tranquilo, te dejo terminar tranquilo. Lo que creo, para aquellos que... Teníamos como dos especies de dos caminos, ¿no? Unos que planteaban ajuste fuerte, rápido y al hueso, Milei, entre otros, y otros que planteaban, no, mira, hay que dejar la cosa como está, no importa que haya inflación. Total, emití, sigue habiendo inflación, sigue, pero, digamos, con la emisión seguí jugando. Este camino nos llevaba a una hiperinflación al estilo Venezuela. El camino del ajuste fuerte era un camino muy doloroso. Por eso el gobierno optó por un camino intermedio, Adrián, que es un camino gradual. Adrián, Y yo quiero decir lo el siguiente. plan aspirina no sirvió, ahora es el plan morfina. Es durísimo, sigo porque es muy disintiendo. doloroso. Y te diría lo siguiente. No, No, pero déjame decirte lo siguiente. Hay que asumirlo. Aún en el marco del acuerdo con el fondo, ese acuerdo implica modificar un poco... Hay personas del otro lado. Está bien, pero déjame decir... Santiago, por favor, una solución positiva. Déjame responderle. Bueno, decía que echemos a dos y no que hacemos a mí. Santiago. La gente que se hace la porque se entiende todo bárbaro. Me mencionó a mí, entonces déjame que le conteste. Pero termine el invitado. No, yo te voy a contestar porque lo que está diciendo está mal, Adrián. Un minuto, Pablo, pero termina el invitado. Termina, Adrián. Quiero decir, aún en el marco... No, Pablo, lo que lo digo es, aún en el marco del acuerdo con el fondo, el acuerdo este no difiere mucho de lo que el gobierno había previsto. O sea, se mueve un poco la meta de fiscal, efectivamente, se mueve un poco la meta fiscal. El gobierno preveía equilibrio fiscal al 2020, el acuerdo con el fondo prevé equilibrio fiscal al 2020. Se mueven un poco las metas de inflación, pero no hay, no es que se acordó en base a otro programa, se acordó en base a nuestro programa. De hecho, seguimos pensando lo siguiente, que ante la situación social, el gasto social no se puede bajar. Y es la primera vez que en un acuerdo con el fondo dice, efectivamente, hay margen para ampliar el gasto social y no bajarlo. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una receta. Puede no gustarle la receta gradual a algunos, yo creo que es acertada, porque en un contexto como el que tenemos de tanta pobreza y tanta dificultad, un ajuste más fuerte implica la posibilidad de que incremente la pobreza y que se termine perjudicando a los que menos tienen. Por eso me parece que el camino de la gradualidad es el camino acertado, y aún en el marco de este acuerdo lo que se está ratificando es un camino gradual, un poco más acelerado, pero gradual. Santiago, por favor. Por favor. A ver, primero, mira, ¿sabes lo que decía Friedman? Primero los datos. ¿Sabes que todos los programas de shock de Argentina del 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos? Y todos los programas gradualistas terminaron mal. Con lo cual, lo primero que tenés en contra, no solo la teoría, la evidencia empírica te mata. Primer punto. Segundo punto. No lo pongan ahora, nervioso. fíjate esto. Entonces, ya hablaste, ahora déjame terminar. Déjame terminar. Acabas de decir una pavada, te acabo de rebatir empíricamente. No, digo, a ver, ahora sigo yo. ¿Sí? Con lo cual no hay un falso dilema, digamos, el falso dilema del shock gradualismo es mentira, porque los shock caminan, los gradualismos no. Bueno, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es, a ver, estos son los problemas que hay de comunicación. A ver, el programa gradualista falló, ¿sí? Y no te lo está reconociendo. Te cortaron el financiamiento voluntario, terminaste en el fondo. Ese es el símbolo de que el gradualismo falló. Te piden que aceleres el ritmo. Y es más, te digo, y vas a tener que acelerarlo más, porque si no, no te va a alcanzar. Porque si vos no acelerás el ritmo al cual bajás el gasto público, no vas a poder bajar impuestos,
porque el programa que propuso el gobierno para bajar el impuesto tardaríamos 75 años en alcanzar la presión fiscal de Chile, con lo cual, olvídate, me voy e invierto algo en Chile, jamás en Argentina, con lo cual no vamos a crecer. Entonces digo, si vos no bajás rápido el gasto público, no le sacás presión al sector privado y no crecemos. Pero ¿sabés lo que pasa? Que para los que están en la poltrona y viven de los impuestos que pagamos los que laburamos y no somos parásitos, ¿sabes qué? Les resulta muy cómodo. El gradualismo, en el fondo, es el escudo de los parásitos del sector público, ¿sí? Que usan de escudo a los pobres para castigar al sector privado y que pague el ajuste del sector privado. ¿Por qué te crees que la actividad no levanta? Si lo que vimos fue un rebote técnico, tenemos el mismo PBI que teníamos, ¿sí? En junio del 2015, tenemos la misma cantidad de empleos privados que diciembre del 2015. Fue un rebote, no hubo crecimiento, eso es una farsa. Y ahora, digamos, tuvieron que bajar los números. Ni siquiera la parte estadística vamos a crecer. Sí. Voy a tratar de dar soluciones a los problemas. El lunes o martes estoy presentando un proyecto de ley para que el Banco Central solo le pueda vender la LEVAC a los bancos, no a personas físicas. Bueno, eso traería que no habría una corrida. Por el otro lado, creo que la mejor forma de bajar el déficit de un país es acertar el rumbo de una nación. Así que creo que todos los argentinos de bien, que queremos el bien, nos tenemos que poner para que el presidente no se equivoque. Yo se lo vengo diciendo, presidente, cambie el rumbo, porque si no, vamos a explotar. ¿Usted quiere ser presidente el año que viene? ¿Cómo? ¿Usted quiere ser presidente todavía? Yo quiero servir a los argentinos, no tenga duda que voy a ser gobernador de Salta. Y el día lunes Milei me va a acompañar en Salta a dar una disertación. ¿Sí? Olmedo Milei. Voy a dar una ¿Y el proyecto de ley de Olmedo es bueno? Pará, la forma. ¿Van juntos? Está volviendo peligroso. Nada que ver el look de Urtubey. Urtubey otra onda. Isabelita e Isabel. Sí. Mire, yo vivo la realidad de una sociedad desde distintos puntos. Hermosa provincia de Salta. Lógicamente, desde distintos puntos. Muy castigada. Él es un técnico a la cual respeto y he aprendido a considerar, no solo a él, sino a todo su equipo técnico. Y bueno, ¿por qué no la posibilidad que el pueblo de Salta lo escuche, lo vea con atención para empezar? Acá hay que proponer soluciones. ¿Va a tocar a alguien? ¿Me interesa esto a nivel personal? ¿Va a tocar a algún artista? ¿Alguien va a amenizar el show o no? No. ¿Y quién podría ser? ¿Cómo? ¿Quién podría ser? No, soy yo, digamos, dando las presentaciones. No es un show. Estamos hablando en serio. Del momento. Estamos hablando en serio de solucionar los problemas de los argentinos. Demasiados problemas les trae el sector político, como él dice, a la sociedad. Les juro que me siento el Gerardo Sofovich de la política. ¿Por qué? Que Gerardo sacaba todas esas figuras. Chicas, totalmente. humoristas, todo. Bueno, lo que pasa es que ahora, para mí la clave, recién decía algo Daniel, que es la clave política. Porque Javier es un técnico sumamente reconocido. Eso pero hay que acá, contarlo, porque la gente no lo sabe. Eso. Bueno, por eso, él, desde el punto de vista técnico y su equipo, no solamente es reconocido, sino que muchos lo consultan. Lo que dice se aplicó, ¿cómo se aplicó con éxito? Ahora, espera, yo lo que quiero decir es que nos estamos olvidando del condicionamiento político. Estamos en la Argentina, estamos a un año de empezar un año electoral. Entonces, lo que se propone técnicamente, lo tenés que bajar a la calle. ¿Qué pasa? Conflictividad social, gente en las calles movilizándose porque no le gusta lo que está sucediendo. Tenés a los gobernadores, atención, porque lo de la obra pública hay que negociarlo con los gobernadores, a los que hay que decirles ahora, y los intendentes, que las obras, los intendentes de Cambiemos y los de la oposición, que las obras no las van a pagar y que a lo sumo los gobernadores la paguen con sus propios recursos. Eso es difícil de Bueno, instrumentar. está bien, pero la conflictividad social la tenemos, hicimos gradualismo. Hicimos gradualismo y lo tenemos. O sea, con lo cual, mira, ¿sabes qué es lo más grave de todo? Que teníamos una oportunidad de oro, ¿sí? Para hacer una reforma del Estado en serio. Y esos 105.000 millones de dólares que tomó en el mercado el gobierno y ahora está tomando otros 50.000, ¿sabes qué? Podríamos haber usado esa plata, por ejemplo, para bajar impuestos, ¿sí? Para devolverle la plata al que genera riqueza, para hacer una reforma en serio. Cuando teníamos apoyo político. Sin embargo, digamos, no, vamos a hacer gradualismo, es decir, cuidemos los intereses de la corporación política porque la nuestra es sagrada. Sí, lo quiero escuchar a Daniel. Daniel, sí. Vuelvo a plantear. Sí. Vuelvo a plantear lo mismo. Es decir, hay demasiado academicismo en un programa de televisión donde la gente quiere escuchar qué va a pasar. Sí, coincido. ¿Qué va a pasar en el segundo semestre? Y lo que va a pasar en el segundo semestre es una desgracia. Eso es cierto. Bueno, eso lo dije cuando arranqué, Daniel. ¿Perdón? Eso lo dije cuando arrancamos.
Desempleo. Pero no me quiero repetir por eso. No, es cierto. Yo veo una posibilidad distinta. Es cierto, lo dijiste, perdón, lo dijiste, pero es fundamental que tratemos qué va a pasar de ahora en más. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno? ¿Va a ser el mismo gobierno? ¿Va a tener el mismo tic que tiene el gobierno? ¿De iluminado y de falta de comunicación? Soberbia, dice usted. Y de soberbia. Va digamos, a pautar de alguna manera qué va a hacer con los subsidios, qué va a pasar con las tarifas. Es decir, hay toda una serie de ajustes realmente dramáticos que se avecinan ya, el mes que viene. Un dramatismo del segundo semestre del 2018 que se va a prolongar en gran parte en el 2019. La palabra semestre la tenemos que prohibir del diccionario, ¿no? Sí. A ver, Olga. Perdón, ¿qué dijiste? Que la palabra semestre la tenemos que prohibir, porque desde que arrancó este gobierno que nos proponen este semestre, el próximo, el otro. El gobierno de los semestres. Estamos esperando los semestres. Los próximos 6 meses. Sí, mejor. Sí. Desde que empezó el gobierno estamos esperando el semestre de las inversiones. Los brotes verdes. Todo llegaba en el segundo semestre. No, yo me pongo en el lugar de la gente que está mirando del otro lado y que con tantos términos, y discúlpame, Javier, tantos términos academicistas, digamos, ¿cómo lo llevamos a la realidad? A la realidad del tipo que no llega a fin de mes, vuelvo a repetir lo mismo, a la realidad, a la realidad de la persona que va al supermercado, no le alcanza la plata, o está bajando el consumo, que se encuentra con la inflación, a la gente que está siendo despedida de las fábricas, a las pequeñas empresas que están cerrando, los comercios que están cerrando. O sea, ¿cómo le llegás a esa persona que prácticamente muchos o la mayoría perdió la esperanza? Si no, pongámonos a ver las encuestas, yo no sé cómo le dan las encuestas. Pero llevémoslo a la realidad, Olga, llevémoslo a la realidad. Porque más allá vivimos de esperanza, de ilusiones. Sí. Yo insisto, se pasaron 2 años tomando aspirina. La aspirina no cura. A lo sumo te pone de buen ánimo, te pasa del dolor de cabeza. Perdimos 2 años. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Entonces, bueno, ganaron una elección. Bueno, ¿no? ganaron, Tampoco, no, pero más allá de lo político, elección. apartémonos un rato de los errores económicos y de las figuras presidenciales que nos han tocado. Porque no acierta nadie. Hace 70 años que estamos mal. ¿Cuál es? Tanto. Decime cuando hubo un momento de prosperidad en la Argentina. En la Argentina, a los 60, hasta mediados de los 70. Cuando hubo un plan económico era un país sustentable. tremendo. Igual no hagamos historia porque nos pasamos haciendo historia y no tenemos una solución. Pero Vamos no a lo digas concreto. 70 años. Cuando vamos al ejemplo de la casa que nos explota la tarjeta. Nosotros queremos seguir viviendo artificialmente y no queremos corregir ni tocar nada. ¿Qué es el plan morfina? Pablo, ¿me explicás brevemente? Perdón. El plan de la morfina. En 30 segundos, ¿qué es plan morfina? Mira, el plan morfina es el que plantean muchos economistas con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior... No importa el gobierno anterior, decime en qué consta. ¿Me dejás que te conteste? Decime 3 ítems. Sí, ya te lo contesto, digo, no estés tan apurado. Que no leemos el gobierno anterior. Ahora, ¿qué sería? ¿Qué harías? Que no sea gradual. No, ¿sabés cómo es? Echar gente. Dejaron un desastre. Llegaron los señores de la... Ahora, ¿qué harías? No, ¿me dejás hablar, por favor? Llegaron los señores... pasado, ese es el tema. Llegaron los señores de la aspirina. No, porque es muy grave lo que pasó. Y para vos es un tema menor. Llegaron los señores de las aspirinas. Con las aspirinas, ¿sabés qué pasa? A lo sumo una sonrisa plan morfina, dale, Pablo, el plan morfina, apurate. ¿sabés qué significa? Que vamos a pasar todos los argentinos con Macri, con el fondo, sin el fondo, etapas de gran dolor. Bajar la inflación en cualquier país, y le tocó a Israel y a muchos. ¿Quién va a pasar el dolor? Cuesta, pará. No se puede, digo, con vos. Vos estás pasaseando. No podés, Pablo, no, está bien, digo, vos sabés mucho. Vos sabés mucho. Te pregunto un poco y no va laburando, nada más. Vos te voy a explicar a vos. Pará, por favor. No sabés ni lo que es morfina. Pará. Yo lo que estoy viendo, que ya me preocupa, que en los próximos años el próximo gobierno nos va a hablar de la herencia de este. Entonces, obvio. Por favor. Santiago, que nos explique qué es el plan morfina. Es un plan donde hay mucho dolor, Diego. Sí. Habla la señorita. Herencia. Y justamente el gran problema de esto es que lo que el gobierno cree, no son encuestas privadas ni nada, sino lo que el gobierno cree es que este financiamiento llega hasta el fin del mandato de Mauricio Macri. Con lo cual, en 2019 lo dijeron. no sabemos bien cómo va a seguir la economía. Este sí es un golpe para el ala política del gobierno que deja de decidir la economía y va más hacia el ala técnica. A diferencia de los... Paulo, que coincido mucho en lo que decís, a diferencia de los últimos 2 años, el Banco Central hoy empieza a decidir.
hasta el año pasado, hasta fin del año pasado, la meta de inflación la digitaban 2 personas y no necesariamente Sturzenegger. Perdón, Úrsula, ¿sirvió de algo? Porque si vos ahora, yo No, planteé no el sirvió ejemplo de de nada, ayer. no Si sirvió de vos le nada, tenés que y yo pedir guita a tu suegro y tu suegro te está mirando. Paulo, no y te sirvió está de nada, el pero Fondo Monetario es el justamente, suegro que nos va a vigilar, no porque sirvió estuvimos de de joda. nada, De porque joda. no sirvió de nada, porque el ministro de Economía, hasta antes del acuerdo, era el presidente Macri y no Nicolás Duhovne, y se decidía todo, Sí. con Jaime Durán Barba, con Quintana, Bueno, con Lopetegui y mal. con Peña, en lugar de los técnicos. Lo que hoy tienen que hacer es pegar un volantazo, dicho en criollo, digo, no soy Milei, lo planteo en hay que pegar un Obvio. volantazo. Y ahora nos Hay algo vigilan. muy grave Pero qué que dijo pesadilla Sturzenegger esto. y que no estamos trayendo a colación, que es, él reconoció ayer que la meta de inflación que habían puesto para este año era incumplible. Santiago. Y La del lo que 15. promete es que no sabe cuál va a ser la inflación de este año y que van a tratar Pero de esto que es en una junio, julio llegue a pesadilla. 22. A ver, Yo lo que quiero saber es con Milei. A ver, ¿Quién se dio cuenta? ¿Qué pesadilla dice Olga? No, ¿Qué? Sí, es obvio. una Total, pesadilla porque ¿Despertaste? seguimos... No, que ¿Despertaste? seguimos... Sí, me desperté. Es que, o sea, me molesta, si no me rimos, enoja. es un velorio el programa No, hoy, sí. porque seguimos, Ay, ¿sabés qué? Como el perro que se quiere morder la que cola, va a ser- dando vueltas va a ser siempre de así. lo que ¿Eh? dice. ¿Por qué? Va a Sí, ser sí, siempre sí, así. Me gustan los mensajes, Es una los pesadilla. mensajes optimistas. Es Sí. una Nos negamos a Yo corregir. necesito ir a hacerme intratable Suecia. Hace décadas, Claro. Ay, no sería tan Un par de aburrido. años, sí. Hace A ver, décadas- sí, tan aburrido. hace décadas que no estamos corrigiendo nada y otra vez acá vienen los 50.000 palos del fondo que te pudieron haber calmado el corto plazo. Pero acá hay una pregunta que todavía no escuché y tampoco escuché menos la respuesta. ¿Cómo vamos a pagar eso? ¿Cómo lo devolvemos a eso? Trabajando. Por lo tanto, Olvídate. trabajando, no hace Claro, falta. lo pagará la ¿cómo que no? gente. Pero es No insuficiente. Germán, no quieren cambiar nada. Son unos Exacto, ahí voy. hipócritas. ¿Sabes cuál es mi Hay miedo? algo- Pará, ¿sabes cuál es mi miedo? Sí. Y lo digo con todo respeto. Tengo miedo que dentro de 2 años nos damos cuenta que se patinaron los 50.000 palos. Claro. Ah, Pero, no. Santiago, Entonces, No, Santiago, ¿a hay qué un vienen estos dato 50.000 que palos? Un minuto, A ya voy. financiar... Un día, sí. un día abajo del departamento, yo hace poquito que estaba acá en Buenos Aires, y veo blindaje. Dije, wow. El título era espectacular. Creo que estaba Bulla detrás de todo esto. El título era buenísimo, unos carteles empapelados a todo Buenos Aires. Dije, ya estamos blindados. Mira, de acá somos directamente, estamos condenados al éxito. Japón, dije yo. Japón superó bombas atómicas. Toda la Argentina va directamente ahí. Y seguimos igual. Como la bomba El tema- atómica. Por favor, el tema es que acá no se labura, no se trabaja, y el tema es que acá se gasta más de lo que ingresa. Entonces, en cualquier economía, por más chiquita que sea, eso no da nunca. Bueno, Te pero puedo cuando dar- gobierna te los doy dos trabajos, datos de A ver. color. Te doy 2 datos de color. Mira, Alfonsín se fue del 89 con 5.000% de inflación. Después Menem tuvo una hiperinflación de 1.300. Y después vino el plan de convertibilidad y al año y medio éramos el país con menos inflación del mundo. Con lo cual, digo, no es cierto, digo, que darle un mazazo a la inflación como corresponde genera shocks positivos. Y es más, en el 2003, cuando tuvimos el 2002, que el PBI se destrozó, que cayó 11%, un trimestre cayó 16%, una catástrofe, y la inflación fue 41%, al otro año fue 3,6% y la economía empezó a recuperar. Con lo cual no es cierto que si vos atacás con un programa consistente y creíble y con gente que tenga reputación, vos bajás la inflación y es expansivo. El problema es que esto el gobierno lo debería haber hecho al inicio y se recostó sobre el ala política, es decir, sobre los ignorantes en términos de economía. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Javier, llegan al año que Bueno, viene pero con hay una inflación solución. del 21%. A ver, minuto. Claudio, por favor. Santi, nos gusta mucho que nos mientan. Pedimos a grito que nos mientan y cuando la verdad se asoma por algún rincón la tapamos con un matafuego, como sea, porque Con un mortero. no lo podemos A morterazo. aguantar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cíclicamente aparece en la llama del incendio por algún lado, viene uno y te pone un póster y la tapamos. Vos acordate de Raúl Alfonsín, te acordarás vos, Daniel, la economía de guerra, cuando habló la primera vez del siglo XX, que alguien decía, entramos en una economía de guerra. Y se Era puso una serio, economía de guerra. y era una economía de guerra, pero no aguantó ni siquiera el comienzo del esfuerzo de guerra, que era, tenemos que organizarnos distinto, tenemos que producir diferente, vamos a tener unos años para poder levantar cabeza como las bombas atómicas. Nosotros tuvimos en cuota las bombas atómicas, tuvimos un poquito cada día, una inyección. Pero ¿cómo de bomba después de haber atómica? pasado todo lo que pasamos, no aprendimos de nuestros errores? Porque no nos gusta, porque no aprendemos a la escuela, vamos a aprender los errores, no aprendemos a leer, vamos a aprender los errores. hay No, que no, hacer- no a ver, pasa entonces, eso. Daniel, Santiago, quiero darte un dato que lo Hola, tienen Miguel. los No, economistas naturalmente. Los argentinos gastamos 13.500 millones de dólares entre octubre y febrero de este año. De este año.
13.500 ¿En qué? millones de ¿En dólares. qué? ¿En viajes al En turismo. exterior? Turismo. En turismo. Es turismo, es decir, es como decía Alperín Dongi, ¿no? Un gran historiador, ¿no? Es un país sísmico. Sísmico, sí. No se abre la tierra como en Chile, ¿no? Pero realmente cada tiempo pero ¿por qué otros países puede la gente y la gente puede y la gente vive creyendo que es un país rico? Y no es un país rico. Exacto. Argentina no es un país rico. somos ricos. Esa es la verdad que hay que asumir. No es un país Tenemos rico. riqueza, pero no somos Pero la ricos. gente cuando viaja en el Tenemos resto del activos, mundo... tenemos Viste que activos. chicos te decían tenemos los 4 climas. No sé. Pero sí, con 2 cosechas nos salvamos. La gente pero cuando... no es un país... activos importantes. Es un país, No es un país rico, pero Es un país rico, tiene chicos. muchas cosas de Un país rico. potencial, Por ejemplo, claro. 13.500 millones Es de rico, dólares. mal administrado. Pero tenés Tiene 13.000 riqueza. autos importados, por ejemplo. 9.000 millones de dólares. Pará. El otro día alguien me decía, es tan rica la Argentina que los chorros más grandes del planeta no lo han podido fundir todavía. Los chorros que somos todos. No, nosotros no. No. Sí, No, nosotros dirigentes. Estamos fundidos. Escuchá. Todos no. Más allá de que yo me considero una persona muy honesta. muy Nosotros honesta. ahí... Pará, no todos por tenemos favor. el aparato Hagamos la represivo del Hemos Estado atrás. elegido, los gobernantes salen de nosotros. Hemos elegido gobierno tras gobierno, un poco menos chorro, que han terminado con esto como está. Pero el país es tan rico, hay una necesidad de la gente de salir adelante Que renace, siempre. sí. Que renace, es un país, me parece que con buenos sentimientos, solidario, más allá que hay un porcentaje que quiere todo el tiempo que todo explote, ¿no? Pero que no ha fundido, digamos, que no, es un país que sigue en pie todavía. ¿Sabés qué? Santiago. Pero ¿por qué no podemos estar mejor, Daniel? Vos en tu vida viste todo pasar. Todo. ¿Y por qué no podemos Los estar? 18, ¿Y por los qué? 18 stand-by. No aprendimos nada de todo eso. Bueno, ¿Por qué? es lo que me pregunto, lo que ningún antropólogo me responde, ningún psicólogo lo hace. Es una sociedad muy compleja, muy difícil la Argentina. Es una sociedad realmente compleja. Es decir, cree vivir en un mundo que no es real. Es decir, lamento mucho decirlo a los argentinos, ¿no? Pero viven en un mundo que no corresponde a la realidad. A ver cómo sería. Nos creemos más de lo que somos. El caso de los gastos. De los viajes. De los viajes, viejo, 13.500 millones de dólares. Y mucha gente dice, pero es más por barato otro ir allá lado- que ir acá. Por otro lado, alentado por los políticos. A ver. Claro. Alentado por los políticos. El gobierno, perdón, Adrián, No, por favor, Daniel. el gobierno empezó claramente con una cosa mesiánica, absolutamente iluminada, creyendo que se llevaba al mundo por delante y creyendo que todo lo resolvía. Este fue el mensaje del nuevo gobierno a partir del 2016. Pero ¿por qué en nuestros países la gente puede viajar? Porque tienen Pero dólares, por- Santiago, pero- porque pero tienen porque dólares. Porque tienen disponibilidad, porque el Porque país... los países tienen ingresos de dólares. Claro. Producen A más. ver, Sí, sí, pero sí, además no nos gusta que nos digan las cosas. Por ejemplo, cuando De la Rúa le dijo a Votamos López esto, Murphy, ya. cuando De la Rúa le dijo a López Murphy, hay que ajustar, y hizo un anuncio, vamos a recortar las universidades y demás, duró 5 minutos. O sea, tampoco los argentinos queremos escuchar ninguna noticia de Argentina. Acá todo el mundo pero- se queja y quiere seguir viviendo de prestado. Y cuando decimos Santiago. que hay que hacer un retoque, todo el mundo se queja. Pero, Santiago, no, Adrián, pero yo creo porque uno tendría que decir lo siguiente: no se puede gastar más que lo que ingresa. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. Y vos no podés tener 7, 6 puntos de déficit fiscal. En eso estamos de acuerdo. El problema es después que vos tenés que mirar cómo se compone el gasto público. El 70% del gasto público es inversión social. Entonces yo pregunto a todos los que me dicen, no, hay que ajustar. Bueno, ¿qué quieren cortar? Donde están ajustando ahora el programa de Javier, fondo, yo pero te lo escuché, hacen Javier, a velocidad yo muy te escuché, lenta. Te escuché. Entonces yo le pregunto, el 70% es inversión social, que es jubilaciones, es programas sociales. ¿Quieren cortar ahí? Entonces Preguntale a Duchovne, lo puso ayer el otro día en el PowerPoint. No se puede hablar Te lo dio como yo te escucho a Duchovne. vos. Te lo Una dio hora y vos Duchovne. podés escuchar 10 minutos. Deja de mentir, Adrián, dale. Digamos, el problema es que con la mentira no avanzamos. Por favor, Adrián, dale. respétense. Entonces, Adrián. cuando vos decís el 70% de inversión social, seguramente coincidimos en eso no hay que tocarlo. Correcto. Bueno, toca el 30 restante, entonces, No, dale. el otro, lo que se podía tocar, lo que se podía y se tenía que tocar, y yo coincido con un punto de Javier, es servicios económicos. ¿Qué son los servicios económicos? Son los subsidios a los sectores económicos. En el 80% eran subsidios energéticos. Ahora, fíjate vos, cuando lo tocas y no lo tocamos de una, se tocó gradualmente, en tandas,
fue un desastre. Entonces, un reclamo enorme del impacto que iba a tener. Y era lo único, lo más razonable para tocar. El 18% es el gasto de la administración. El 18% es el gasto de la administración. Y el 10% de la obra pública, que significó que ahora efectivamente se está reemplazando por PPP, pero que significó el primer punto para hacer crecer la economía. Porque la economía, ¿por dónde empezó a crecer? Por inversión en obra pública. Entonces, yo entiendo, el análisis es, tenés que tener equilibrio fiscal. Tenés que ir rápidamente a un ajuste. Y yo digo, mirá, cuando vos ves la composición del gasto, rápidamente a un ajuste. En un contexto social como el que teníamos, no podíamos. Había que ir haciendo lentamente, aún con las dificultades que hoy estamos atravesando. Santiago de vuelta, no porque me volvió a referenciar. Tranquilo, a ver, subsidios económicos. Tranquilo, señor, tranquilo. Daros tranquilizantes. Mira que podés asumir, Javier. Me hace falta hacer unos datos tranquilizantes. Shakira, vos te voy a dar la pistola, pistolón. Una taser para vos. Escuchá, a los Pato Bullrich, vestida con camuflaje también. Bueno, me encanta, dice. Acá se dijo una gran verdad. Me parece que tenemos que asumir que somos un país pobre. No. Somos del tercer mundo, sí. Si asumimos eso y trabajamos mucho, y no nos roban de arriba hacia abajo, algún día seremos un país un poquito mejor. Buenísimo. Sí. A ver, vamos con el tema de los subsidios económicos. El desequilibrio que había en tarifas era 15-1. ¿Sí? Aranguren lo hizo gradual y mal. ¿Por qué? Porque sacó un quinto de un año y así sucesivamente. Nosotros con Diego Giacomini dijimos no había que tocar solo el precio, había que tocar toda la estructura del contrato, o sea, plazo de concesión, programa de inversiones, política de dividendos, endeudamiento, garantías para nuevo endeudamiento. Nosotros eliminábamos los 4,5 puntos de un saque, o sea, de shock, ¿y sabes cuánto subía? 100%. Es decir, lo hicieron gradual y mal, incompetencia se llama eso. Después, en las partidas que se pueden tocar, veamos la presentación que hizo el ministro Duhovne, que dice qué partidas se pueden tocar. Justamente las que nosotros venimos señalando que se pueden tocar, que ellos decían no se pueden tocar. Ahora, cuando se viene la maroma, sí las tocan, pero de vuelta las tocan a un ritmo muy lento. ¿Sí? Ese es el otro punto. Después, hay algo que la obra pública. No es cierto que genere empleo la obra pública, porque la obra pública se financia con impuestos. Y cuando vos cobrás impuestos, le estás detrayendo capacidad de compra a la gente, con lo cual estás destruyendo puestos de trabajo en otro lugar de la economía. ¿Para qué? Para que lo determine un tipo la poltrona, arruinándonos el bienestar. Y por último, quiero ir a lo de país pobre, y tenemos que tener claro que somos un país pobre. Porque la pregunta es, si ustedes tuvieran una empresa que cae en default, ¿dirían que es rica? No. Ahora, y si encima esa empresa es un defolteador serial, ¿sabían que Argentina junto a Ecuador son las dos economías modernas que más defoltearon en la historia? Somos los campeones del default, es decir, somos un país quebrado. Y ahí el que tiene razón es Daniel. Está muy bien lo que dice Daniel. Vivimos tratando por encima de nuestras posibilidades y eso nos lleva recurrentemente a crisis. Se desmaya, sí, por favor, a ver. Con esta crisis cambiar es la primera vez que yo escuché al gobierno reconocer algo que estuvo muy bien. Por primera vez lo escuché decir que estábamos quebrados. Y esto es algo que los liberales venimos diciendo hace 2 años. Nos dimos cuenta igual. Bueno, pero creo, Santi, creo que no. Creo que mucho argentino vive esta subrealidad alimentada por políticos. Una cosa que siempre le criticé al presidente Macri fue que en Asunción no haya dicho realmente el estado en el que estábamos. Era una catástrofe lo que se heredó y eso implicaba una tremenda tendencia al sacrificio que no estamos haciendo. Por lo tanto, yo estoy viendo en el gobierno demasiado, dame un segundo, estoy viendo en el gobierno demasiado tono festivo de la convalidación y fracaso al plan económico del último 2 años. ¿Quiénes no están haciendo sacrificio? Porque acá lo que yo escucho permanentemente es gastamos más de lo que nos ingresa, ¿no? Totalmente. Pero este gobierno batió récord de creación de ministerio. Este gobierno batió récord de creación de ministerio. A ver, Olga, tenés razón. Pero es que Olga tiene razón lo que dice. El punto es el siguiente. La economía no puede vivir en desequilibrio permanentemente, ¿sí? No puede vivir en desequilibrio permanentemente. Entonces la economía naturalmente ajusta. Entonces, cuando ajusta gradualmente el sector público, que es el sector parasitario, el que no crea riqueza, cae brutalmente el ajuste sobre el sector privado, que es el que crea riqueza. Por eso no crecemos. Es que tenés razón, Olga, nos están matando. Pero ¿sabés por qué nos están matando? Porque señor como el que tenés al lado no ajustan. Pero ¿cómo tuvimos superávit gemelos? ¿Cómo tuvimos superávit gemelos en un periodo de gobierno de Néstor Kirchner? Pues defaulteamos antes. Porque Igual le había hecho todo, obviamente. Porque defaulteamos, porque lo que vendíamos en el exterior no le cayó el precio de la soja, se le terminó la vida. Es cierto lo que dice Adriana, hay un gasto elevado de social, el 12% del PBI, ¿no?
Esos son 60.000 millones de dólares. Si eso fuera cierto, que se va a los pobres efectivamente, cada uno de los pobres tendría que recibir por mes 500 dólares. ¿Los recibe? No. ¿Qué pasa? Ahí en eso de 12% hay mucho robo. No, y hay ¿sabes? mucha ineficacia. ¿Me dejás que te diga una cosa? No, pará. Termino yo. Sí, cómo no. 12%. Podés verlo por programa. A nivel nacional hay 62 programas sociales. Uno de ellos se llama Argentina Trabaja. Son 4.800... vamos a ser serios. 4.800 pesos por mes. El presupuesto son 16.000 millones de pesos. Debería cobrar cada uno de los 175.000 beneficiarios 7.200 pesos. Cobra 4.800. ¿Dónde está la diferencia? Eso es lo que tienen que ver ustedes. La diferencia en el gasto social para aumentar lo que reciben efectivamente los pobres y para no gastar lo que va por otro lado. Yo creo que es mucha ineficacia y hay mucho que se queda en los compañeros de Renato, los plantean, perdón, el discurso que plantean, y yo pero no es concuerdo con vos, porque los 500 dólares son 13.000 pesos. Son un montón de plata. Lo que plantea el gobierno es que eso le llega a la gente. No le llega a la gente, le llega a los líderes piqueteros, a los movimientos sociales, a toda esa burocracia de la pobreza. Para que se entienda. Sí. El 80% de lo que se llama gasto social son las jubilaciones. No, el 48% de lo que del es total. Inversión social son jubilaciones. Nosotros tenemos en Argentina, uno de los países con el mayor nivel de cobertura. ¿Pero cuántos planes tenés, Adrián? Esto es cierto. El nivel de cobertura, o sea, de cantidad de gente cubierta, es récord. No existe en otro lugar. Eso está muy bien. Hay un nivel de cobertura. Bueno, está muy bien. Algo bueno. Estoy hablando del 12% de Severino, planes sociales. Entonces, cuando vos me decís el gasto social, la mayor parte, el 80% del gasto social es jubilaciones. ¿Qué es lo que te pasa? Pero eso no es culpa nuestra. Que la relación hoy en Argentina... dejémoslo aparte. Pero no, pero es importante entender esto. Es el 12%. El problema que tenés es que la relación que debiera ser 4-1 para financiar el sistema previsional no es 4-1, es 1,5-1. Entonces no tenés financiamiento y lo terminás financiando buena parte con gasto público. Ahora, este problema no es un problema que nació hoy, es un problema que heredamos. Y nosotros no estábamos dispuestos Estoy hablando de otra cosa, pero ¿sabés qué me lleva? A que no es un país pobre. No es un país pobre, es un país con 545.000 millones de dólares de PBI, eso no es un país pobre. Que esté mal distribuido, que el gobierno gaste mal, es otra cosa. Que los pobres, que haya tantos pobres, pero al mismo tiempo haya tantas oportunidades de empleo. Y hoy me trajo un taxista venezolano. Le digo, ¿pero cómo venezolano? Sí, hace 2 meses que vine y ya estoy manejando un taxi. ¿Conoces algo? Y con el GPS me lleva. Todos los mozos de los restaurantes a los que voy, que son bastante de acá de Palermo, gracias a Dios, son todos colombianos y venezolanos. ¿Dónde están los argentinos? Cobrando planes. Bueno, pero eso está mal. Y lo bien que te atienden los colombianos y los venezolanos. A ver, un minuto, porque el peronismo se está reagrupando, se está rearmando. Hubo una cumbre del PJ, estuvimos ahí, esto pasó, mirá. Los muchachos peronistas, unidos e intervenidos. Los principales referentes que fueron despojados de la sede Mateu por acción de la justicia se juntaron en Ferro y pidieron por la unidad. Un día peronista, porque esta militancia que viene a decir nosotros somos el peronismo, que se tienen que meter los de afuera. Hay partido justicialista. Las puertas están abiertas de par en par, no somos dueños de la verdad. Y los que quieran venir están abiertas, vengan, no hay condiciones. El peronómetro no existe, está guardado. Y el dedo largo no lo tiene nadie, ¿no? Por lo que seguramente la semana que viene va a suceder en la CGT, me parece que el peronismo se empezó a reordenar. Por eso la injerencia que tienen algunos estamentos del gobierno en la intención de que nosotros no vayamos reagrupándonos. ¿Por qué no fueron algunos gobernadores, por ejemplo, el caso incluso del senador Pichetto? Tendrán cosas que hacer. Un momento oportuno para reflexionar sobre el rumbo de nuestro país. Y el peronismo tiene la responsabilidad de aportar nuestras ideas. Yo dije que hay varios precandidatos y que quien yo escuché que quería ser precandidato es Felipe. Y la verdad que me parece bien. Hay que mirar de frente a la gente y decirle, si yo tengo ganas, tengo experiencia, tengo muchos años, he manejado situaciones muy difíciles, bueno, tengo ganas. Creo que hoy había más de un candidato en este Congreso. Si nos ponemos de acuerdo, aplauso, medalla y besos. Si no nos ponemos de acuerdo, habrá una gran primaria.
El objetivo es que Macri, su banda, su equipo, su gente, esta cosa que no sé si es neoliberal, pero que le hace mucho daño al país, no gobiernen más a partir del 10 de diciembre del año que viene. Me pareció Jurassic Park, versión quinta. Realmente ni una sola idea. Y es un espectáculo triste, con todo el respeto que le tengo. Perdón, Clarita, ¿estuvo en el Congreso y sabe todo lo que pasó? ¿O vio el informe? ¿O estás viendo los 2 minutos de informe? Y estoy mirando esto y estuve leyendo. Ay, ¿cómo sabe que no hubo ideas? Están resumidas acá, Diego, en esta gente. La trayectoria de esta gente te lo está diciendo. ¿Y qué tiene malo la trayectoria? Ah, la provincia de Buenos Aires sí, la pero en el dejó fracaso. fantásticamente bien. ¿Saben la mesa de acción quiénes son los 12 que la componen? Igual esto no era una cumbre del PJ. Pero como además- se dice. Pero vamos de vuelta, porque si no, Era pero vamos a decirle a la no. gente, porque esto A es, ver. primero es algo interno del ¿Sabe? PJ. Segundo, Diego. se formó una... No, pues yo estoy con el tema. Ah, ok. ¿Tuviste hoy? ¿Tuviste hoy? No estuve hoy, Si él está pero ahí. sí estuve comunicado con gente que estuvo con mucha gente. Entonces, si vamos a desinformar o decir cosas que no son, digo, cuál es prefiero la plataforma, intervenir antes entonces? que siga Está diciendo bien, cosas. ¿cuál es la Se for- plataforma? Se formó... Esto no es una plataforma porque no es un lanzamiento de campaña, es un reordenamiento. Vos, Diego, tendrías que ir. Es un Tendrías reordenamiento. que ir como A mí me encantaría, candidato. siempre me gustó la A ver, campaña. No lo ¿qué dejaron. cargo? Por favor, Déjeme contar algo. ¿Y para qué cargo te gustaría? No sé, todo lo que sea para beneficiar al pueblo y para que la gente viva mejor. Honestamente, Hace con falta una gustaría ser cartera, intendente de Diego. Ituzaingó, me No, gustaría más ser arriba diputado tenés que provincial. picar ya, No, claro. desde abajo. Si Lo no digo hay esto, cara. Clarita, de verdad lo digo Vos sos esto. más famoso que... Esto es un Sí. reorganizamiento del Otra peronismo creación para tuya. enfrentar Claro, la intervención y para acercar Yo ideas. quiero ser y embajador en propuestas. Italia. Si me Perdón. conseguís, puedo ir con cualquiera. ¿eh? Bueno, Cuando podés yo decir soy que sí presidente de de Frankenstein, Mire, ¿no? cualquiera, No. kirchnerismo. Después acercamos posturas. Para que sepamos lo que es esto. Ahora. Hoy en- Para un minuto, digo, para que se frene no dice con el que gane, ¿qué embajada querés? Italia. Voy a anotar. Pero A ver. tiene que ser Italia, ¿eh? No, Italia. no me vengan con Portugal, esas Italia. cosas. ¿Qué hacer? ¿Alguien más quiere algo? México. Con mucho. México. Sí, bueno, ya que consulado en embajadora Nueva España. York. ¿Vos sos Te lo que pido querés? España. España. El Gane con- quien gane. El consulado en Sí, Nueva sí. York, si me Hay que anotó. laburar, muchachos. No hay Todos que se pensar quieren en ir. beneficiarse, digo. No, Todos no. se quieren ir. Gobernadores. Muy bueno. Y más Pero fácil. como llega 2019, Débora, No, vos no por te vas favor. Sí, también. voy a Con una saludar embajada. a una eminencia. Por fin hay inteligente en este sector. No, mira si fue mi ley o no. No, che. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien. No lo puede creer, no estar acá. Y lo veo desde la cama siempre. Sí, sí. Estamos con el doctor Pascolini, chicos, una eminencia en cuestiones de fertilidad. Se está debatiendo cuestiones que tienen que ver con la legalización del aborto. Más allá de lo que piense cada uno, el aborto va a seguir existiendo, sea cual sea la decisión final que se tome. ¿Cuál es su postura? Y yo en la actividad estoy del otro lado, pero en cuanto a la despenalización, estoy a favor de la despenalización, porque es blanquear algo que es real, que no puede ser para peor y que puede llegar a ser para mejorar las cosas en cuanto a disminuir la cantidad de abortos y en cuanto a disminuir fundamentalmente la cantidad de embarazos no deseados, que ese es el objetivo. No sé si estamos preparados para eso, porque para que funcione adecuadamente tiene que haber toda una estructura que por ahí la tenés en algunos lugares y en otros no. Pero se está trabajando, se está tratando de levantar el país, se está tratando de hacer un esfuerzo y creo que el debate es importante y bueno, y que cuando llegue el momento de la votación lo hagan con la información y con la convicción de estar votando no por presión, sino por lo que se convencieron, ¿no? Claro. Es muy importante que lo diga el doctor porque el doctor ha sido, digamos, un factor fundamental en la llegada de muchísimos, miles de chicos a este mundo. Y usted desde el conocimiento, desde la ciencia lo dice, porque muchas veces escuchamos a gente que opina desde otro lugar, pero no desde la ciencia. Más allá de las cuestiones personales, es decir, personalmente lo que opine cada uno del aborto, acá se está discutiendo en las condiciones que se van a hacer los abortos de ahora en más, no lo que quiera hacer uno personalmente. Pues cada uno decidirá. ¿Por qué usted, Olmedo, es tan crítico de una decisión que tiene que ver con básicamente salud pública, ¿no? El embarazo no. Si me permite, voy a disentir con usted, creo que por primera vez del mundo. El embarazo es una bendición de Dios, no es una enfermedad. Totalmente distinta. Yo soy uno de los autores de la ley de fertilización asistida. Entre tantos diputados, y con todo respeto, yo no tengo el nivel académico que tiene usted.
Pero usted lo sabe, una vida es una vida. ¿Y qué dice la ley? Y la Pero salida, ¿qué dice perdón, por favor, de los polémica. embriones? Perdón un segundo. La salida del aborto, desde mi punto de vista... Estás hablando desde el lado masculino, no estás hablando desde el lado de una mujer, de lo que le pasa a Yo la una respeto a mujer usted. y lo que le pasa No a hay millones vida- de mujeres. Bueno, Por favor. Por favor. Por favor. Yo le doy gracias a mi madre. Pero eso es que me personal, tuvo. Olmedo, es personal. Pero no tiene que ver. Bueno, ¿me van a dejar hablar o no? Yo la respeto. Yo soy muy claro. Estoy a favor de la vida. Todo el mundo Es está a una favor de la bendición. vida. Es una bendición, una vida. Todas las y la mujeres- salida del aborto no es matar a un Perdón, chico. La nadie salida quiere del matar a un aborto no es chico, matar a un chico. Nadie quiere matar a un Porque en chico. cualquiera Ninguna de mujer los dos está a favor casos- del aborto. Perdón, señora. Ninguna mujer está a favor del aborto. Vamos a aclarar eso de entrada. En cualquiera Ni- de los ni casos, matar a sea un legal chico, ni o de- no sea legal el aborto, la muerte segura del chico. Ay, ¿Cómo que no? ¿De qué chico? ¿Cómo ¿De qué chico? ¿De ¿Usted qué- no tiene hijo? Yo tengo 3 Y hijos. bueno, ¿qué no los tuvo en su Yo panza? tengo 3 hijos y Por aborté. favor. Perdón, aborté. Y era muy jovencita cuando aborté. Y Bueno, por yo suerte decidí tuve un darle vida a mis compañera- hijos, no como usted Por matarlo. suerte tuve un compañero, no importa, pero a muchas mujeres les pasa. No tengo pudor en decirlo porque lo he escrito y lo he dicho muchas veces. Pero ¿sabes qué? Por suerte tuve un compañero que me apoyó, que estuvo conmigo, yo era muy jovencita y hubiera sido una catástrofe. Lo que le quiero decir es que fue muy doloroso. Usted no tiene idea lo que siente. Una mujer no está a favor del aborto. Hay un sinfín de circunstancias que pueden llevar a una mujer a eso. Imagínese a las mujeres pobres, a las mujeres que son violadas, que sufren Eso es otra incesto. cosa. No. Hubo en Salta hace poco un caso Sí. que fue terrible. Terrible. Una nena de 10 años. Y decidió por dar favor. vida. Y decidió dar Quiero vida, gracias escuchar, a Dios. Olmedo. Ahora, ¿sabe? Una Usted nena no de- siente lo que es una ser nena padre de- como yo. Yo tengo 4 hijos y me hice responsable Yo junto soy- a sus madres. Y gracias Perdón, a Dios ¿qué tiene viven. que No, ver? no ¿Qué tiene tuvimos que que ver? matar a ¿Qué nadie. tiene que ver? Señores, No, Disculpe, por pero favor, en ese tenga caso- más respeto. Olmedo, no, la respeto, vida. no, respete a las mujeres. No, por respete la favor. vida usted. No, respete a las mujeres, por favor. Hay millones de mujeres Olga. que se mueren. Olga. No, 46. es que no puedo aguantar Te entiendo igual, esto. te entiendo. Olmedo, no estamos hablando por cuestiones personales que quiere hacer uno, estamos hablando de cuestiones de salud, de salud. Los Le vuelvo a abortos, repetir. los abortos, usted piense lo que piense, van a seguir existiendo. Sí. Y todo el mundo está a favor de la vida. Por eso quiero escuchar a la ciencia. Perdón, pero la Quiero escuchar salida al del doctor aborto Pacolini. tiene que ser la A vida, ver, no la muerte. Quiero escuchar al doctor Pacolini. Doctor. El embarazo deseado es una bendición de Dios. Si fue con tratamiento, fue por suerte o por bendición. Depende de las creencias de cada uno. El embarazo no deseado es una maldición. No puede ser una bendición de Dios. Y el embarazo no deseado es una experiencia terrible para la mujer, como lo es la mujer que quiere un embarazo y no lo está logrando. Si uno ve la historia clínica, se pregunta los antecedentes y muchas han pasado por un aborto provocado. Algunas con secuelas que por eso están consultando porque no pueden quedar embarazadas por esa secuela, pero siempre una secuela queda. El embarazo no deseado es terrible y se lo vive de la forma que se puede, y ese embarazo no deseado algunas lo siguen y otras no lo siguen. Y son decisiones que toman en ese momento, de las cuales muchas de ellas se arrepienten después, otras no se arrepienten. Es como la persona violada, algunas lo superan y siguen su vida como si nada, y otras lo marcaron de por vida, hasta llegando inclusive al suicidio. Es decir, son cosas de vida muy personales. Y cuando uno escucha hablar a través de experiencias personales de la persona que habla, ahí es donde la cosa no funciona, porque la experiencia de cada uno es una cosa, pero si uno se pone en la trinchera, que es como el general que desde el escritorio disparen, y el que está en la trinchera ahí es el que tiene que tirar o recibir, son totalmente situaciones distintas. Entonces, cuando uno ve las secuelas de todo este tipo de cosas, primero que ve la realidad. La realidad es que los abortos existen y esto no puede empeorar porque no pasó en ningún lugar del mundo donde se legisló. ¿Qué pasó cuando se legisló? ¿Aumentaron los abortos? No pueden aumentar. Siempre puede haber al principio
como una subida, pero nadie aborta porque sea Claro, legal o ilegal, nadie- pero nadie lo más importante es que casi nadie deja de abortar porque no sea legal. Buscan la forma de hacerlo y vienen las complicaciones. Para lo que está diciendo, doctor, que es una cuestión totalmente personal y hay gente que reacciona de diferentes maneras. Digamos, lo que está discutiendo acá es otra cosa. ¿En qué condiciones van a llegar esas chicas a abortar? Y he escuchado, porque siempre es cierto que hablan las mujeres, y bienvenidos sé que han hablado las mujeres, y miren hasta qué punto llegamos. Estamos hablando de salud pública, básicamente, pero reconozco muy pocos hombres que blanquean una situación así. ¿Entendés? Que dicen, sí, yo acompañé a una chica, o yo hice tal cosa, yo tal otra, o con un amigo. Es un debate muy profundo, que se habla desde la careta en muchas oportunidades, pero creo que nos está haciendo evolucionar como sociedad. ¿Usted cree que es así, doctor? ¿Estamos evolucionando con esto o no? Totalmente, pero independientemente del resultado de la votación, ya se ganó. Porque en los 12 años o 13, no sé cuántos, que existe la ley de educación sexual, ¿quién se acuerda de una publicidad en los diarios, en la televisión, en los medios, hablando de la anticoncepción? Cuídense. No hay. Nada. No hay. Por lo menos está esto hablando de la grieta mitad y mitad casi, que están a favor y que están en contra. Toda la gente que está en contra, si sale la ley de la despenalización, se van a mover para tratar de que se hagan las cosas como corresponde, para que haya menos embarazos y que las embarazadas no se saquen el embarazo. Se va a trabajar sobre la ley de adopción, que es una asignatura pendiente. La ley de adopción prenatal se puede llegar a tratar como para que la persona que tiene un embarazo y no lo quiere puede darlo en adopción Si en me forma permite, prenatal. doctor, esa ley es proyecto mío, Está particularmente, de adopción desde el vientre de la madre. Está perfecto. Porque Muy claro. es una- Eso para mí, por eso yo planteo que se puede salir con vida del aborto. Sí, pero va a no haber necesariamente. Pero en algunos casos no, porque la que lo va a querer hacer de cualquier manera lo va a hacer. Uno tiene que darle todos los medios y respetar su decisión en una cosa que hay que aceptar, que si uno se saca un embarazo no es gratis y que eso es una persona en potencia porque la mayoría va a terminar siendo un bebé si es que sigue adelante. Hay que aceptar eso, porque si no, no se lo podría aceptar. Ahora, yo no sé desde el punto de vista si eso es constitucional o inconstitucional, si tiene estatus de persona el embrión implantado, si no lo tiene, no sé el Código Civil nuevo porque tampoco me metí en eso porque no me interesa ni saberlo. Lo importante es lo que pasó en Irlanda, se hizo un referéndum, ganó por la despenalización y ahora tienen que hacer una modificación en la Constitución porque en la Constitución no acompaña para que se pueda llegar a hacer o seguir adelante con esa ley de despenalización. No sé cómo será constitucionalmente acá porque eso fue hecho en la época de la Constitución nuestra de Vélez Sarsfield, en la cual la fertilización in vitro no existía ni se suponía que ¿Qué podía dicen de los existir. embriones en esas leyes? Porque él decía que fue autor de una ley de fertilización y demás. Como la discusión muchas veces desde los científicos se pone en si el embrión, las 12 semanas, etcétera, la vida. ¿Qué pasa con los embriones, por ejemplo, criopreservados? ¿Qué dice la legislación en ese sentido? Y pasa lo del avestruz, hicieron siempre lo mismo. Salió la ley de cobertura en el 2013, cúbrase, pero no se reglamentó. Cuando en diputados salió la media sanción con la reglamentación que decía qué hacer con los embriones congelados, pasó al Senado y se cayó. Ahora hay que empezar de nuevo. O sea que esos embriones hoy se pueden destruir. Los embriones, si uno toma legalmente lo que falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un juicio que hubo de 11 parejas contra el Estado de Costa Rica, ahí dictaminó que el estatus de persona lo adquiere después de la implantación. Por lo tanto, el embrión no implantado no tiene estatus de persona. Por lo tanto, se podría. Doctor, usted hace un momento nombraba varios países que habían despenalizado el aborto y planteaba también, las estadísticas lo acompañan, con que había bajado la mortalidad de mujeres en esos procesos. Ahora, Argentina tiene una ley de aborto no punible y muchas de las mujeres víctimas que han tratado de ir a abortar en casos que van dentro de la ley, siempre cuentan y plantean y han denunciado formalmente que la implementación de la ley es imposible por objeciones de conciencia, porque los hospitales no están en condiciones de hacer estas prácticas. Si se legislara el aborto a nivel general, con X cantidad de semanas y demás, pero que fuera una nueva ley, ¿a qué cosas nosotros tendríamos que estar atentos para que esta nueva ley, si sale, se implemente y las mujeres, en vez de ir a abortar a una sala en condiciones paupérrimas, puedan exigir en salud pública, en clínicas privadas, donde sea, que la ley se cumpla? Porque no es solamente, yo lo que voy es,
y quiero ser clara en la pregunta para que usted pueda contestarle claro a la gente que está escuchando. No basta con una ley, sino que la ley se implemente y se implemente bien. ¿Qué cosas Si la son ley las no mínimas se va para a dar, implementar bien la ley? La ley primero va a necesitar mucho dinero. Eso desde ya, pero toda ley tiene que ir acompañado de cómo se va a financiar. Pero lo más importante de la ley, que va a haber estadísticas, se habla en este programa, se habla en todos lados de lo que pasó cuando no había el INDEC. El INDEC es fundamental de este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque vamos a saber, porque la mujer se va a acercar a requerir el aborto, se va a trabajar para tratar de que no lo haga de las distintas maneras que se van a implementar y que se habló mucho de eso. Entonces vos vas a saber cuántas vienen. Entonces vos vas a saber todos los años que pasó, o más seguido al principio. Entonces decís, guarda, no está bajando, algo estamos haciendo más, vamos con más campaña, vamos con más educación. Ahora se tapa. Claro, ahora no sabes nada. 500.000 es un disparate, esa extrapolación en base a las complicaciones multiplicando y todo el tema ese que te hacen, no pueden ser nunca 500.000, pero no importa cuántos sean. Tenés que tratar de que sea lo que sea bajarlo, y lo de las muertes, que teóricamente son pocas, pero que tampoco se puede saber, con que sea una sola está mal, si se podría haber evitado. pero ¿qué hacemos después con los médicos que no lo quieren hacer? Bueno, lo que yo planteo, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar los abortos? Porque si hablan de 500.000, le doy la razón a usted pero la que plata, son la plata menos. no es para eso, la plata es para montar toda la estructura, Por eso, para que claro. haya gente Bueno, capacitada, dígame, que entonces, reciba a la pero, gente. A ver, porque usted haya tenido un embarazo no deseado, porque no se cuidó, porque no era la persona que... El pueblo con los impuestos, ¿le va a tener que pagar el aborto a esa persona? Pues eso es una cosa Pregunto. Pero es Por eso yo no estoy de pública acuerdo eso. con eso. Entonces yo... Entonces, si mire, iba corriendo por la calle y se pone una yo pierna lo que voy a tampoco, porque iba plantear, corriendo, no, eso es si se locura, llega ¿no? a aprobar la Sí. ley, que espero que no, porque yo voy a votar en contra, es que la persona que se haga un aborto le tenga que devolver al Estado el monto de la operación con algún tipo de trabajo. Olmedo, a ver, todos los Pero impuestos... estamos- Por un minuto, sí. ¿Cómo? Tenemos una situación de gravedad que sabemos que hay un montón de mujeres pobres que abortan y que hay muchísimas muertes por causa del aborto. Yo la verdad que lo felicito porque coincido plenamente con la Pero descripción no que usted ponga ha a los hecho. pobres. No, pero Los lo que pobres digo- tienen valores, no abortan. ¿Cómo Los que no? ricos son Por los que favor, abortan. por No, favor. no se equivoque. Todos abortan. ¿Cómo que no? Pobres, clase media, clase ¿Cómo? alta, todos abortan. La clase baja es la que menos aborta porque tiene más valores de vida, porque un hijo por es favor. una esperanza de vida. Ay, no, yo No, la Ah, ¿no clase- es una no. esperanza de vida? La clase Bueno, rica aborta perdón. y usted no se entera. A ver, Claro, Hay claro. A ver, sí. Es que, repito, y creo que era lo que decía el doctor, no es una cuestión personal. Cada persona ante una situación reacciona de manera diferente. hay Aquí que estamos respetar. hablando de cuestiones de salud y de qué vamos a hacer con un tema que lo hemos escondido siempre debajo de la alfombra. Ya seguimos con el doctor Pascualín en vivo, una eminencia que está hablando desde el lado de la ciencia, que pocas veces escucha a la gente que habla desde ese lugar. Tan importante, fundamental. Tranquilo. Ahí está, ¿todo bien? Chao, hasta luego. ¿Todo bien, Daniel? Todo bien, Santiago. ¿Todo bien? Quedó mal esta Vení, parte. vení. El incendio, Vení, el Este incendio, viene, ¿no? este Al con balcón, este al requejo. balcón. Vení. Transito. No, estamos con estas cosas con la invita. Vení, Olga, vení, dame un beso, vení. Se te No, escapó. eso, vení. No entiendo nada. Pensaba que le iban a saltar. No entiendo nada yo. No, que bien, el cierre queda un ratito y lo voy a hacer con el doctor solo, pero le digo, si querés, para que no se quede un ratito más los invitados, sacarlo. Y Requejo va, es así, le gusta. Vení, vos tenés que hacerlo para el Requejo también. Ahí está, vení, saludá, vení. Trae la moto, Reque, vení, trae la moto. ¿A quién hay más? Chau. No, pues se Chau. escuchaba, Ay, te dejé se cayó el marcado, celular te en un dejé momento, se escuchó un tra. Dije, pensé que se había caído Daniel. ¿Qué? El beso irá. No, si me lo das, dámelo bien, vení, déjame bien marcado. Vení. Te lo dejé bien mal. Sí, Mirá. tenés sello. Ahí está. Qué bueno, ahora llego a Doble. casa así. Hola, mi vida. Ahora fue. Con la excusa de Olga, ¿sabes qué lindo? No, Claro. fue Olga, ¿no lo viste? Un beso, Laura, ¿eh? A ver, ¿alguien salió? ¿Salió Requejo o no? Está como opinión fijo igual, medio Más así. o menos, Pintado de rojo. Escuchá, que no sale ni con nada, escucha. Yo me reía porque en un momento se cayó un celular, pensé que se había caído. Está bien, estamos en vivo, chicos, tranquilo, está todo bien. Con las cosas que pasan en este programa, aparte. Está con nosotros en vivo el doctor Pascualini. Clarita, tu pregunta. Sí, doctor, usted mencionó que esto iba a requerir, si se aprueba la ley, mucho dinero, mucha inversión.
La pregunta es, sobre todo el ministro de Salud está a favor también de la despenalización. ¿Hay una cifra? Porque tenemos un sistema público con gente extraordinaria y al mismo tiempo con grandes carencias económicas. ¿Usted ve que ya se está preparando? Porque realmente el día que se apruebe, si es que se aprueba, va a haber un contraste entre la ley y la demanda. La gente que va a querer ir y no va a tener lugar. Pero yo no hablaba del costo por la intervención en sí, que eso es menor. Hablaba de todo lo que es la capacitación de profesionales para hacer las cosas bien, para recibir a esa embarazada, para tratar de hacerle ver las cosas, las posibilidades que tiene, cómo acompañarla económicamente para que continúe adelante con el embarazo y no a la intervención de la interrupción en sí. Hablo de la campaña también publicitaria y de otros tipos para hacer prevención. Lo que hace falta de la prevención. ¿Usted lo ve que se esté haciendo? O sea, el tema del costo económico de la interrupción, eso es menor porque es una intervención menor y que muchas veces se va a resolver con la famosa pastilla de misoprostol o antiprogesterona, ni siquiera con una intervención. O sea, va a ser más la capacitación del entorno para formar a la gente, para preparar para todo eso. Sí, Claudio. Doctor, lo corro un poquitito del tema, siempre en la misma cuestión. ¿Se está legislando con una edad máxima para los tratamientos de fertilidad asistida en los que también, por supuesto, intervienen, están dentro del plan médico obligatorio y interviene el Estado? ¿Eso está bien, está mal? ¿Por qué? Pasó como medio inadvertido en la agenda y yo creo que es muy importante. La ley de cobertura es un ejemplo para muchos otros países. La edad que se puso para los tratamientos con óvulos propios Cuéntelo, doctor. hasta los 44 años es muy generosa porque después de los 42 se podría haber suspendido perfectamente por costo-eficacia. O sea, son tan bajas las posibilidades que se podría haber tenido argumento para eso. Llevar con óvulos donados hasta los 51 años cuando habitualmente, inclusive en muchos centros, se pone un tope de 50 años porque tiene su justificativo, también fue muy generoso. Es decir, eso está bien y por supuesto quedará a criterio médico si a una de 51 años se le hace, cosa que por ahí sí, y a otra de 48 por ahí no. O sea, eso es para la generalización en cuanto a tomar el tema de la edad solamente, pero no, eso estuvo muy bien. Sí, Paulo. Doctor, ¿cómo está viendo el debate? ¿Real, con cabeza, demasiada tribuna? Porque Argentina está tan antagónica que pareciera que si se decide una cosa u otra, vamos a tener al otro 40 y pico, 50% muy mal. ¿Lo ve con racionalidad el debate, la previa? A mí me sorprendió, como a muchos, que se impusiera el debate, debate en sí. O sea, no era algo que se esperaba en un tema que se podría haber evitado porque todo el mundo estaba acostumbrado. De alguna manera es como pasa cuando meten algo, es porque vieron un agujerito. Ahora, ¿quién produjo ese agujerito para que se metiera esto? Y bueno, ese es otro tema. La cosa que los que querían meter el tema lo metieron y estamos al día de hoy hablando de esto. Qué bien, bienvenido sea, ¿no? Creo que fue la lucha de muchas mujeres. Mucha gente. Y a nivel personal, ¿qué cree que va a pasar con todo esto, doctor? No sé, porque está tan parejo que al final van a venir, como siempre vienen, el último codo, el tratar el lobby para un lado, o sea, como para el otro. Personalmente no sé, tampoco me preocupa, como dije al principio, si sale o no sale. Lo importante es todo este debate, está candente, si no será ahora, saldrá en otro momento, pero va a salir. Es un tema que inclusive uno mismo... ¿Temprano usted cree que va a salir? Seguro, tiene que salir. Ojalá sea hasta vuelta, pero en algún momento va a salir. Pero uno no le tiene que tener miedo a eso. Nadie se va a hacer un aborto porque esté legalizado. Es decir, nadie deja de hacerlo por un tema económico. Buscan la forma y lo hacen porque es algo que está muy complicado para la persona que lo logró. Y también, como te decía en el corte, no conozco ninguna mujer que haya empezado un embarazo no deseado
y que lo hubiera tenido, que se hubiese arrepentido de tener ese hijo. Y sí, uno conoce muchas mujeres que se hicieron un aborto por un embarazo no deseado y después con el tiempo se arrepintieron, más tarde o más temprano. Porque es tan corto el periodo desde que se desencadena el embarazo hasta que toma la decisión, que por ahí la toma en unas circunstancias que después en otra no lo hubiera tomado. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Una eminencia, Gracias doctor a vos. Pascolini. Queremos escuchar a alguien de la ciencia hablando de un tema tan delicado, tan sensible, que se está discutiendo en estos tiempos. Gracias, don Antonio Pizzas Empanadas, que llegaron las pruebas mundiales. Que hace tu pedido a sucursal acá de Palermo, Bonplan 1513. Don Antonio, el sabor de lo casero. ¿Cómo lo pasaron bien? Muy bien. Hasta el lunes, pásenla lindo. Esto fue Intratable. Sigan en América. Buen fin de semana. Chau. Los jugadores.